Mi suegra trajo a mis 5 cuñados a vivir a nuestra casa. Mi marido, con un sueldo de 900 euros, declaró que él solo mantendría a toda la familia. Yo solté una risa sarcástica y me marché. La familia de mi marido, en estado de pánico, me hizo 68 llamadas. Aquella tarde la recuerdo con total claridad. Acababa de salir del trabajo, con la cabeza todavía dándome vueltas después de un día entero persiguiendo objetivos de ventas en el supermercado. Hacía un sol abrasador y estaba agotada. Solo deseaba llegar a casa cuanto antes, darme una ducha y preparar una cena sencilla para mi marido y para mí. Pero al girar en la callejuela que llevaba a mi casa, vi una escena que me hizo frenar en seco. Delante de mi puerta había 2 furgonetas de mudanza aparcadas. Estaban cargadas hasta los topes de bultos, un armario de madera, ollas y sartenes, ventiladores e incluso varios sacos de ropa. Los mozos de la mudanza se afanaban en llevar cada objeto al interior del patio. Al principio, pensé que se mudaba algún vecino y que habían dejado las cosas ahí de forma temporal. Pero al bajar del coche y acercarme, me di cuenta con espanto de que todo se estaba trasladando directamente a mi casa. Entré rápidamente en el patio. Apenas crucé la puerta, oí la voz familiar de mi suegra. Remedios, resonando con la autoridad de quien dirige una gran obra. Ese armario al cuarto del fondo, no lo dejéis en el patio. Y esa olla eléctrica, a la cocina, ponedla cerca de los fuegos, para que sea más cómodo cocinar. Me quedé paralizada durante unos segundos, sin entender qué estaba pasando. En ese momento, mi patio estaba abarrotado de gente. Además de mi suegra, estaban mis 5 cuñados pululando por allí. Ismael, el mayor, que llevaba más de un año en el paro, estaba sentado cómodamente en una silla de plástico, navegando por internet con el móvil. A su lado, Nerea, mi cuñada, que se había divorciado hacía unos meses, observaba la escena con su hijo pequeño en brazos. Óscar, el que estaba en el último año de universidad, ayudaba a cargar unas cajas. Rubén, que acababa de dejar su trabajo en un taller textil, fumaba un cigarrillo en el patio. Y Héctor, el más joven, que estaba aprendiendo mecánica, corría de un lado a otro, ayudando con entusiasmo. Al ver aquella escena, se me cayó el alma a los pies. Me acerqué a mi suegra, intentando mantener la calma en mi voz. «Mamá, ¿por qué estáis trayendo todas estas cosas aquí?» Mi suegra se giró para mirarme, con una expresión de total normalidad, como si aquello fuera lo más corriente del mundo. «Ah, ya has vuelto. Qué bien. A partir de ahora viviremos todos juntos, será más divertido. Esta casa es grande». Me quedé de piedra. Pensé que había oído mal. ¿Vivir juntos? ¿Qué quieres decir, mamá? Remedios hizo un gesto con la mano y dijo con total naturalidad. Pues que he vendido la casa del pueblo y me he traído a los chicos a vivir aquí. Que es más práctico. Así los hermanos estáis cerca y os podéis ayudar. Miré a mi alrededor. En el salón ya había un desorden de muebles y objetos, el pasillo estaba lleno de maletas y cajas, y varias chanclas desconocidas yacían esparcidas por la entrada. Aquella casa era la casa por la que tuve que pedir una hipoteca al banco, pagando una cuota cada mes durante años para poder comprarla. Me giré para buscar a mi marido, Félix, con la esperanza de que dijera algo, pero al verle, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Félix estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados y una expresión impasible, como si todo aquello hubiera sido planeado de antemano. Me acerqué a él y le miré directamente a los ojos. «Félix, ¿qué significa esto?» Él levantó la barbilla, con un tono ligeramente molesto. «No te pongas así, mujer. Es mi familia. Sigo sin entenderlo. ¿Cómo vamos a vivir todos aquí?» Félix se encogió de hombros y dijo una frase que me dejó atónita. «A partir de ahora, yo mantendré a toda la familia». Le miré durante unos segundos y, sin poder evitarlo, me eché a reír. Pensé que estaba bromeando. «¿Tú mantendrás a toda la familia?» Félix asintió, con un aire muy masculino. «Sí. Mi sueldo es de solo 900 euros. Pero un hombre debe tener responsabilidad con su familia». Miré a mi alrededor. Mi suegra, mis 5 cuñados y mi sobrino pequeño. En total, casi 8 personas. Luego volví a mirar a mi marido y le pregunté lentamente: «¿Y cómo piensas hacerlo?» Antes de que Félix pudiera responder, mi suegra intervino, con voz firme: «Pues la nuera gana el dinero y el hijo lo administra». Así de simple. Aquella frase resonó en el salón abarrotado. A nadie pareció extrañarle, excepto a mí,
que me quedé allí, sintiendo como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en la cara. La habitación se quedó en silencio durante unos segundos. Miré a mi marido, a mi suegra y luego a cada uno de mis cuñados. Todos me observaban, como esperando mi reacción. Entonces sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino una risa sarcástica. No dije ni una palabra más. Subí en silencio a mi habitación, abrí el armario, cogí un bolso pequeño y metí un par de cambios de ropa y mis documentos personales. Mi suegra al verme gritó: «¿Qué haces?». Respondí con calma: «Me voy a casa de mis padres unos días». Félix frunció el ceño. «¿Qué estupidez es esta?». Le miré por última vez, con una voz suave pero gélida. «Tú dijiste que mantendrías a la familia. Pues, adelante. Manténla». Dicho esto, cogí el bolso y salí directamente por la puerta. Nadie en la casa intentó detenerme. Quizás pensaron que solo era un enfado pasajero y que volvería en unos días, pero no sabían que mi sonrisa de antes no era la de alguien que se da por vencido. 3 horas después, cuando llegué a casa de mis padres, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Cuando miré la pantalla, tenía exactamente 68 llamadas perdidas de la familia de mi marido. En ese momento, solo suspiré, dejé el teléfono sobre la mesa y pensé para mis adentros: esto no ha hecho más que empezar. Aquella noche, con las 68 llamadas perdidas aún en la pantalla, un sentimiento extraño brotó en mi interior. Ya no era rabia, sino una amargura profunda, como si acabara de despertar de un largo sueño. Y en ese instante, todos los recuerdos volvieron con una claridad abrumadora, como si hubieran ocurrido ayer. Me llamo Elara. Soy gerente de ventas en una cadena de supermercados. No es un trabajo glamuroso, pero es estable. El sueldo es suficiente para mantenerme y ahorrar un poco. Nunca he sido de las que presumen. Simplemente pienso que, si tengo fuerzas, trabajo, y el dinero que gano limpiamente, lo gasto. Me acostumbré a valerme por mí misma desde muy joven. Así que, al enamorarme o casarme, solo pedía una cosa: que mi pareja fuera una persona decente, trabajadora y responsable. Mi marido se llama Félix. Trabaja como repartidor para una pequeña empresa de mensajería y gana unos 900 euros. Muchos se preguntarían cómo se puede vivir con eso. Pero cuando empezamos a salir, yo no hacía cálculos económicos. Veía a Félix con los ojos de una mujer que busca estabilidad. Era un hombre bueno, de pocas palabras, no bebía ni jugaba, y parecía querer mucho a su madre y a sus hermanos. Siempre andaba atareado, y eso me conmovía. Solía pensar que un hombre pobre pero trabajador acabaría prosperando, siempre que marido y mujer estuvieran unidos. Nos conocimos una vez que fui a un bar cerca del trabajo a por comida para llevar. Aquel día llovía, y mientras me resguardaba bajo el toldo, vi a un chico que intentaba arrancar su moto. Llevaba un chubasquero roto por un lado y la cara empapada. Sin pensarlo, le ofrecí un pañuelo de papel. Él me dedicó una sonrisa tímida y me dijo una frase sencilla que se me quedó grabada: «Gracias. Con esta lluvia, es un fastidio». Después de eso, nos encontramos varias veces más. Empezamos a hablar y nos hicimos cercanos. En aquella época, Félix aún era estudiante y hacía todo tipo de trabajos. Hoy repartía publicidad. Mañana trabajaba en un almacén. Al día siguiente hacía de repartidor. No era muy hablador, pero trabajaba en silencio, con una especie de resignación. Una vez le pregunté si no se cansaba de tanto esfuerzo. Félix me miró con seriedad y dijo: «Soy pobre, pero no dejaré que sufras». Aquellas palabras no eran poéticas, pero le creí. Le creí porque la persona que las decía se estaba esforzando de verdad. Le creí porque en nuestras citas era capaz de saltarse el desayuno para comprarme un batido, o de recorrer varios kilómetros solo para traerme una chaqueta cuando refrescaba. Esos pequeños detalles me ablandaron el corazón. Pensé que con un hombre tan sentimental podía construir un futuro a largo plazo. Salimos durante 2 años y luego nos casamos. Cuando anuncié la boda, mi familia no se opuso frontalmente, pero mi madre me dijo algo que ahora, al recordarlo, me duele por lo cierto que era. «Hija, casarse con un hombre bueno está bien, pero mira también a su familia». En ese momento, lo descarté con una risa. «Mamá, me caso con él, no con toda su familia». Al oírlo, mi madre solo suspiró. No dijo nada más, pero su mirada denotaba preocupación. El día de la boda, mi suegra, Remedios, se presentó con una imagen de mujer bondadosa. Me cogió de la mano delante de todos los familiares y me dijo en voz baja:
En mi casa somos humildes, pero de buen corazón. Cuando vengas a ser mi nuera, te trataré como a una hija. Aquello me tranquilizó aún más. Pensé que tener una suegra comprensiva sería una gran ayuda. Incluso me dije a mí misma que no importaba trabajar un poco más duro si la familia estaba en paz. Después de la boda, vivimos de alquiler un tiempo. Yo trabajaba y Félix hacía sus repartos. Yo era la que administraba el dinero, ya que estaba acostumbrada a gestionar los gastos. Cada mes apartaba una pequeña cantidad para enviar a mis padres. A la familia de mi marido, de vez en cuando, les compraba regalos o vitaminas para mi suegra. Pensaba que era mi deber como nuera ser considerada. Félix, en aquel entonces, no se oponía. Incluso a veces se emocionaba y decía: «¿Eres tan buena? Qué suerte tiene mi madre de tener una nuera como tú». Entonces decidí comprar una casa. Un pequeño adosado de 3 plantas en las afueras. Nada del otro mundo, pero el lugar con el que soñaba para tener un verdadero hogar. Junté todos mis ahorros, pedí una hipoteca al banco y calculé los pagos mensuales. Al firmar el contrato, me temblaban las manos por la cantidad de dinero, pero por dentro me sentía ilusionada. Pensaba que, con una casa, si los dos nos esforzábamos, la vida iría bien. Incluso me imaginaba los fines de semana limpiando juntos, plantando algunas macetas, cenando y viendo la tele por la noche, cosas sencillas, pero que anhelaba. Los primeros meses de matrimonio fueron realmente tranquilos. Félix trabajaba con regularidad, y al volver a casa me ayudaba con algunas tareas. A veces fregaba los platos o limpiaba el suelo. No era romántico, pero tampoco desatento. Yo me encargaba de la economía principal y él de los asuntos de fuera de casa. En aquel entonces, si solo mirabas la superficie, era el hogar con el que muchos sueñan, sin lujos, pero en paz, sin mucho dinero, pero sin deudas. Solo había una cosa. Durante las comidas, Félix solía hablar de su madre y sus hermanos con un tono especial. Contaba lo duro que lo había pasado su madre, lo difícil que era la vida para sus hermanos, y luego suspiraba. «Soy el hermano mayor. No puedo abandonarles». Cada vez que lo hacía, yo respondía con suavidad: «Lo sé, pero hay que ayudar dentro de nuestras posibilidades. También tenemos que pensar en nuestra propia vida». Félix asentía y decía: «Sí». Pero en su mirada había algo que le preocupaba. Yo no sabía que esa preocupación se convertiría en una soga al cuello. No sabía que la paz inicial era solo una fina capa superficial. Y tampoco imaginaba que la tormenta de mi matrimonio no vendría del trabajo ni del dinero, sino de la propia familia de mi marido. De esas cosas que parecían tan sentimentales. Pero, como ya he dicho, esa tranquilidad era muy frágil. Era como una fina capa de cristal sobre un fuego. Parecía estable, pero bastaba una ráfaga de viento para que se rompiera. Y esa ráfaga de viento vino de mi suegra. Unos 3 meses después de la boda, mi suegra empezó a visitarnos con más frecuencia. Al principio decía que venía a ver a su nuera, a la pareja de recién casados, lo cual parecía razonable. Traía algunas cosas del pueblo, unas verduras, huevos de corral, a veces una botella de aceite casero. Yo pensaba que, si mi suegra me apreciaba, yo debía corresponder. Incluso me levantaba temprano para prepararle el desayuno y servirle un té, intentando cumplir con mi papel para mantener la paz familiar. Pero las visitas, que al principio eran de unos días, poco a poco se convirtieron en semanas enteras. Cada vez que venía, no preguntaba si estábamos bien, como suele hacer la gente. En su lugar, inspeccionaba la casa, los muebles, la nevera, la cocina, y luego se sentaba como si aquella fuera su casa desde siempre. Me decía a mí misma que no pasaba nada, que era una madre mayor que venía a estar con sus hijos. Un poco de paciencia y ya está, con tal de tener paz. Hasta que una tarde, mientras me cambiaba después de llegar del trabajo, oí su voz llamándome desde el salón. «Elara, ven aquí. Quiero preguntarte una cosa». Salí. Estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, una taza de té en la mano y la mirada fija en mí. Preguntó sin rodeos: «Este mes, ¿cuánto dinero has ganado?». Me quedé helada. Si esa pregunta me la hubiera hecho mi propia madre, preocupada por si trabajaba demasiado, lo habría entendido. Pero era mi suegra, y su tono era el de quien está auditando unas cuentas. Intenté restarle importancia con una broma. «Bueno, lo suficiente para vivir, mamá». Pensé que lo dejaría pasar. Pero chasqueó la lengua, con el rostro ligeramente contraído.
Una nuera que gana tanto y no manda dinero al pueblo para ayudar a la familia de su marido es muy egoísta. Sus palabras, aunque parecían simples, me hicieron arder la cara. Porque en esa frase oí algo muy claro. El dinero que yo ganaba ya no era mío. Era algo que debía fluir hacia la casa de mi marido. Intenté mantener la calma y dije en voz baja: «Mamá, todavía estamos pagando la hipoteca, tenemos muchos gastos». Remedios me cortó con un gesto. Hipoteca o no hipoteca, la familia del marido es la familia del marido. Como nuera, tienes que saber asumir tu parte. Dicho esto, miró a Félix como si le diera una orden. «Hijo, díselo a tu mujer. El hombre de la casa tiene que dar la cara». Félix no dijo nada, solo esbozó una sonrisa forzada, de esas para salir del paso. Pero fue precisamente esa sonrisa la que me decepcionó. Le miré, y un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Por qué no dice algo para defenderme? Pero luego me culpé a mí misma. Pensé que seguramente estaba atrapado entre su madre y su mujer y que la situación era difícil para él. Así que volví a callar, diciéndome que no armara un escándalo tan pronto, que discutir trae mala suerte a los recién casados. A partir de entonces, cada vez que mi suegra venía, preguntaba por el dinero. Un día, me preguntó directamente cuánto me habían dado de paga extra. Otro día lo hizo de forma indirecta. «Vaya, has cambiado de móvil. ¿Te han subido el sueldo?». Al oírla, sentía una mezcla de enfado y risa. No había cambiado de móvil por capricho. El viejo se había roto y necesitaba uno nuevo para trabajar. Pero ella no lo veía así. Ella lo veía como: «Tiene dinero». A veces estaba tan cansada que solo quería dormir. Pero ella me arrastraba a su lado para contarme historias del pueblo y rematarlas con frases como: «En el pueblo lo paso muy mal. Tus cuñados tienen muchas necesidades. Tu cuñado Ismael ha vuelto a quedarse en el paro». Escucharla me oprimía el corazón. Soy una mujer, y me compadezco de quien lo pasa mal. Pero compadecerse no significa dejar que te traten como a un cajero automático. Y un día, como si todo estuviera planeado, mi cuñado Ismael llamó a Félix. Yo estaba en la cocina, y oí a Félix hablar en voz baja, pero lo suficiente para enterarme. «Sí, se lo digo a Elara». Al colgar, Félix se asomó a la puerta de la cocina como un niño que teme una regañina. Se rascó la cabeza y dijo: «Elara, mi hermano Ismael está pasando por un mal momento. Quiere pedirte prestados 5.000 euros para montar un negocio». Me giré. Le miré y pregunté directamente: «¿Qué negocio?». Félix respondió rápidamente: «Dice que quiere abrir un pequeño kiosco». «¿Y el plan de negocio? ¿Cuándo lo devolverá?». Félix titubeó. «Dice que lo devolverá cuando las cosas le vayan bien». Guardé silencio unos segundos. 5.000 euros. No es una cantidad pequeña. Eran varios meses de mi sueldo ahorrados con mucho esfuerzo después de pagar la hipoteca. Miré a Félix y vi en sus ojos una especie de presión. Dijo en voz baja, casi suplicando: «Ismael lo está pasando mal de verdad, ayúdale. Al fin y al cabo, es de la familia». Al oír la palabra familia, sentí un peso en el pecho. Yo era su mujer, también era su familia. Pero cuando él hablaba de familia, solo pensaba en su madre y sus hermanos. Aún así, asentí porque todavía confiaba. Confiaba en que ayudaría a la familia una vez y ya está. Confiaba en que Ismael sería razonable y lo devolvería. Confiaba en que la familia de mi marido entendería que yo era considerada. Le transferí exactamente 5.000 euros y le envié un mensaje muy educado. «Úsalo para el negocio. Si necesitas algo, dímelo. Pero por favor, sé formal». Ismael me llamó, con la voz alegre: «Cuñada, eres la mejor. Te estoy muy agradecido». Al oírlo, me sentí aliviada. Pensé que todo estaba bien, que ayudar a alguien a levantarse también era una buena acción. Pero la vida no es tan sencilla. 3 meses después, me encontré por casualidad con un conocido del pueblo de mi marido. Le pregunté por la familia, y me dijo como si nada: «Ah, Ismael, últimamente se le ve mucho por los bares. Se ha comprado un móvil nuevo, y va diciendo por ahí que se va a cambiar de moto». Al oírlo, sentí que el corazón se me encogía. Llamé a Ismael de inmediato. Contestó, con voz evasiva: «Sí, ahora estoy ocupado». «¿Cómo va el negocio?». Le pregunté directamente. Ismael soltó una risita. «¿Por qué te pones tan seria?». «Ese dinero ya lo he movido». No quise discutir por teléfono. Esperé al fin de semana, cuando mi suegra vino de visita, para hablar claro.
Lo hice con educación. Mamá. Sobre los 5.000 euros que le presté a Ismael. He oído que no ha montado ningún negocio. ¿Podrías preguntarle? No había terminado la frase cuando el rostro de mi suegra se endureció. Entre hermanos, ayudarse con un poco de dinero y ya estás con estas. Me quedé atónita. No es por el dinero. Solo quiero que las cosas estén claras. Remedios golpeó la mesa con la mano. ¿Claras de qué? Que una nuera le dé dinero a su cuñado es una bendición. Si sacas el tema del dinero para reclamarlo, la familia acabará mal. Miré a Félix. Estaba allí, en silencio, como una sombra. No me defendió, pero tampoco defendió a su hermano. Simplemente, calló. Y ese silencio, esta vez, ya no era incomodidad, era una especie de consentimiento tácito. En ese momento, un sentimiento muy extraño comenzó a apoderarse de mí. No era una explosión de ira, sino un frío que se extendía. Empecé a sentirme insegura, no por haber perdido 5.000 euros, sino porque me di cuenta de algo. Ellos no consideraban que ese dinero fuera mío, lo consideraban una obligación. Me veían como una fuente de la que extraer. Si se podía, se extraía, y si no, se me criticaba. Aún así, intenté consolarme, como la gente que se autoengaña para vivir en paz. Seguro que es una tontería. Seguro que mi suegra estaba enfadada. Seguro que Ismael lo devolverá. Me lo repetí a mí misma, aunque en mi interior sentía como si una pequeña piedra acabara de caer, anunciando que la calma del lago estaba a punto de terminar. Después de aquello, empecé a prestar más atención. No es que me volviera desconfiada, sino que una sensación de alerta se instaló en mí, como la de alguien que se ha quemado con agua hirviendo y se estremece solo con ver el vapor. Seguí intentando mantener la armonía, pensando que con la familia política era mejor ceder. Pero es cierto que cuanto más cedes, más abusan. No había pasado ni medio mes desde el incidente con Ismael cuando, estando en el supermercado revisando el inventario, el teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Nerea, mi cuñada. Contesté, y antes de que pudiera decir nada, al otro lado de la línea se oyeron sollozos y una voz entrecortada. Cuñada, qué desgracia la mía. No sé a quién recurrir. Me asusté y le pregunté rápidamente. ¿Qué pasa? Cálmate y cuéntamelo. Nerea, entre lágrimas, me contó que, tras el divorcio, había vuelto al pueblo con su hijo y se había quedado unos días en casa de su madre, pero que la familia materna la criticaba. Quería irse a la ciudad a alquilar un piso y volver a trabajar. Pero no tenía dinero para la fianza ni para la leche del niño. Y la última frase fue la que reveló la verdad. Cuñada, ¿podrías prestarme algo de dinero para el alquiler? Me quedé allí, en medio del almacén, con un nudo en la garganta. Me daba pena el niño, y también la situación de una mujer que sale de un matrimonio con un hijo a cuestas. ¿Cuánto necesitas? Le pregunté. Nerea respondió en voz baja, como si temiera mi rechazo. Solo 3.000. 3.000 euros. 3.000 euros. Al oírlo, sentí una mezcla de compasión y escalofríos, porque no era una cantidad pequeña. Pero la forma en que Nerea lloraba, la forma en que me llamaba cuñada con tanta desesperación, me ablandó de nuevo. Está bien. Te los transferiré. Pero tienes que buscar la forma de salir adelante. No puedes depender siempre de los demás. Nerea solo tú. Ay, cuñada, eres la salvadora de mi hijo y mía. Le transferí los 3.000 euros, no sin antes advertirle. Guarda el mensaje. Cuando puedas, me lo vas devolviendo poco a poco, sin prisa. En ese momento, de verdad pensé que estaba haciendo lo correcto. Algo bueno. Pero lo amargo de la vida es que, a veces, tu buena fe se convierte en algo que otros pueden explotar. Poco tiempo después, me llamó Rubén, otro de mis cuñados. Su voz siempre tenía un tono entre halagador y confianzudo. Cuñada, estoy pensando en ir a la ciudad a buscarme la vida. El pueblo es un aburrimiento, no hay futuro. Antes de que pudiera responder, añadió, te pido quedarme en tu casa solo unas semanas. En cuanto encuentre trabajo, me busco un piso. Dudé un poco. Sabía que mi casa no era grande. Era perfecta para 2, pero unas semanas no parecía demasiado. Y si me negaba, temía que me tacharan de egoísta. Me giré y le pregunté a Félix. ¿Qué te parece? Félix respondió como si ya lo tuviera preparado. Déjale que se quede. Es mi hermano. Suspiré. Quedarse está bien. Pero tiene que haber unas normas claras. No puede tratar nuestra casa como una pensión.
Félix asintió, pero vi en su mirada una ligereza que me indicó que no le daba ninguna importancia. Rubén llegó, y con él una maleta y un altavoz para escuchar música, que ponía a todo volumen por las noches. Cuando le llamaba la atención, se reía. Perdona, cuñada, se me olvida. El primer día salió a buscar trabajo. El segundo dijo que estaba cansado. El tercero se quedó en casa durmiendo hasta mediodía. Por la tarde, se iba un rato al bar y volvía. ¿Por qué no buscas trabajo?, le pregunté. Rubén respondió con total descaro. ¿Buscar qué, cuñada? Ahora está todo muy difícil. Estoy esperando a que Ismael me consiga algo. ¿Que Ismael le consiga algo? El mismo que me debía 5.000 euros. Al oírlo, la sangre me empezó a hervir, pero me lo tragué. Y a partir de ahí, mi casa dejó de ser el hogar de una pareja. Se convirtió en una estación de paso. Quien quería venir, venía. Quien quería quedarse, se quedaba. Un día, mi suegra venía a cuidar de su nieto. Otro, Nerea venía a cambiar de aires. Otro, Héctor, que estaba aprendiendo un oficio, quería buscar trabajo cerca. Cada vez que llegaba alguien nuevo, los gastos aumentaban. La factura de la luz y el agua, la comida, la nevera, que acababa de llenar por la mañana, estaba medio vacía por la tarde. Si llegaba tarde del trabajo, me recibían con frases como: «Cuñada, no queda arroz», o «Cuñada, ¿puedes transferirme algo para la leche del niño?». Una noche, justo cuando me metía en la cama, mi suegra gritó desde abajo: «Elara, me apetece sopa de picadillo. Mañana compra pollo, ¿vale?». Empecé a darme cuenta de algo muy claro. Todos los gastos de la casa recaían sobre mí. La hipoteca, la luz, el agua, la comida, casi todo lo pagaba yo. Mientras tanto, Félix se sentía cada vez más cómodo. Volvía del trabajo y al ver la casa llena no se molestaba. Al contrario, adoptaba un aire de patriarca. Una vez, mientras tomaba un té con su madre, dijo una frase que se me quedó grabada. «Ella es buena ganando dinero. Puede con todo». Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un cumplido, pero para mí fue como si me pusieran un sello en la frente. Tú pagas. No soy una persona tacaña. Estoy dispuesta a compartir si alguien lo necesita de verdad y es considerado. Pero esa forma de dar por sentado mi dinero, de tratar mi esfuerzo como una obligación, me agotaba y me entristecía. Una noche, mientras calculaba los pagos de la hipoteca y los gastos de la casa, quise saber qué pensaba Félix de verdad. Le pregunté con ligereza, como si fuera una conversación sin importancia. ¿Y si algún día dejo de trabajar, qué pasaría? Félix levantó la vista y sonrió con confianza. Si tú lo dejas, te mantengo yo. Le miré y le pregunté de nuevo. ¿Con un sueldo de 900 euros? Félix frunció el ceño. No me subestimes. Soy un hombre. No respondí. Solo le miré a los ojos y asentí, como para dar por zanjado el tema. En ese momento, pensé que solo lo decía por decir, para mantener su orgullo. Pero ahora, al recordarlo, entiendo que era una premonición. Porque a partir de esa frase, Félix empezó a comportarse como si él fuera quien tomaba las decisiones en la casa que yo pagaba céntimo a céntimo. Hablaba más de dinero con su madre, planeaba traer a sus hermanos para que se ayudaran entre ellos. Mencionaba más la palabra familia. Pero curiosamente, en esa palabra yo siempre quedaba al margen. Y lo más aterrador es que mi suegra siempre estaba detrás, apoyándolo en todo. Cada vez que yo intentaba dar mi opinión, ella me acusaba. Que no era más egoísta. Qué calculadora. En esta familia tenemos que apoyarnos. Repetía esa frase tantas veces que, para mí, ya no sonaba a afecto, sino a una cadena que me ataba al papel de dar, aguantar y cargar con todo. Había noches en las que, acostada junto a mi marido, no podía dormir. Oía las risas y las conversaciones en la casa, el ruido de las zapatillas, la televisión a todo volumen, el sonido de las ollas, y de repente sentía miedo. Miedo de que un día no tuviera fuerzas para seguir cargando con todo. Y no imaginaba que las cosas aún no habían tocado fondo, porque justo cuando empezaba a sentirme agotada, ellos ya estaban preparando en secreto un movimiento aún más descarado para acorralarme. Los días siguientes, vivía en un estado muy extraño. Por fuera, seguía yendo a trabajar, sonriendo a mis compañeros, encargándome de las comidas en casa. Pero por dentro, sentía que estaba de pie sobre una tabla de madera podrida. Con que alguien saltara un poco fuerte,
me caería en cualquier momento. Y ese alguien que saltó fue, precisamente, mi suegra. Aproximadamente una semana antes del día en que vi las 2 furgonetas aparcadas frente a mi puerta, empecé a notar a Félix diferente. Ya no estaba tan despreocupado como antes. A menudo cogía el teléfono y se iba al balcón a hablar durante mucho tiempo. Cuando volvía, tenía una expresión entre pensativa y tensa. Un día, mientras yo fregaba los platos, le oí decir vagamente: «Sí, lo entiendo. Yo me encargo. Mamá, no te preocupes». Su tono no era el de una conversación normal, sino el de alguien que recibe una misión. Esa noche, cuando me acosté, Félix seguía sentado en la cama, tecleando en el móvil. Le pregunté suavemente: «¿Quién te ha llamado tan tarde?». Félix respondió rápidamente: «Mi madre». «¿Pasa algo?». Le miré. Él titubeó. «No». Solo hablaba de cosas de la familia. Pero yo sabía que, si solo fuera una llamada para saber cómo estaban, no tendría esa cara de tensión. Los 2 días siguientes, Félix empezó a repetir una frase que me helaba la sangre. La familia unida. Lo decía como si intentara sembrar en mi cabeza una idea maravillosa. En la cena, decía: «Elara, qué bien se está cuando la familia vive cerca». ¿Verdad? Yo, mientras comía, solo asentía para no discutir. Por la noche, viendo la tele, volvía a la carga. ¿Ves? La gente se diferencia en que sabe quererse y apoyarse. Me giré hacia él y le pregunté directamente: «¿Qué intentas decirme?». Félix se detuvo y luego respondió: «Mi madre quiere que mis hermanos vengan a la ciudad a buscarse la vida». No me oponía a que sus hermanos vinieran a la ciudad. En estos tiempos, todo el mundo busca oportunidades, pero fui muy clara, muy directa, porque estaba harta de que mi casa se convirtiera en un refugio incondicional. Si vienen, que se alquilen un piso. Pueden quedarse unos días para buscar trabajo, pero no pueden quedarse mucho tiempo. Esta es nuestra casa, la de los 2. Félix se quedó en silencio. No asintió ni discutió. Ese silencio me molestó más que una negativa, porque era como si ya lo hubiera decidido y solo estuviera esperando el momento de decirlo. Empecé a sentir una verdadera inquietud. Recordé el consejo de mi madre, las veces que mi suegra me preguntaba por el sueldo, el dinero que Ismael nunca devolvió, los lloros de Nerea pidiendo un préstamo, las semanas que Rubén se quedó sin hacer nada. Me dije a mí misma que, si sus hermanos venían, tenía que haber límites, que no podía permitir que todo se desbordara como una inundación. Pero justo cuando estaba buscando la forma de hablar claro con mi marido, ocurrió algo que me hizo comprender que los había subestimado. Un mediodía, mientras estaba en el supermercado, recibí una llamada de un pariente de la familia de mi marido. Me dijo, como si nada: «Oye, Elara, ¿es verdad que tu suegra ha vendido la casa del pueblo?». Me quedé de piedra. «¿Qué casa ha vendido?». «Pues la casa donde vivía». «Ya la ha vendido. Dicen que se va a vivir con sus hijos, que es más cómodo». Me quedé paralizada en medio del pasillo. En mi cabeza solo había un pensamiento: imposible. Mi suegra vendiendo la casa. Si la vende, ¿dónde va a vivir? ¿A dónde se va? Llamé a Félix de inmediato. Contestó, con voz evasiva: «Sí, la ha vendido». «¿Por qué no me lo has dicho?», le pregunté con dureza. Félix guardó silencio un momento y luego respondió: «¿Para qué? ¿Para que te enfadaras? La ha vendido para estar aquí y cuidar de sus hijos». Al oír eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Cuidar de sus hijos. Nosotros no teníamos hijos. Félix y yo aún no éramos padres. Entonces, ¿quiénes eran esos hijos? Mis 5 cuñados y el hijo de Nerea. De repente lo entendí todo. Ellos no veían esta casa como nuestro hogar. La veían como el lugar al que toda la familia debía acudir. Esa noche esperé a que Félix volviera y se lo dije sin rodeos. «Escúchame bien. En esta casa no caben 6 personas más. Yo no puedo mantenerlos. No tengo la obligación de mantener a toda tu familia». Pensé que Félix lo entendería, o que al menos lo discutiríamos. Pero no. De repente, se enfadó. Un enfado de hombre al que le han tocado el orgullo. «Ya está bien de ser tan egoísta. Soy un hombre. Tengo que cuidar de mi familia». Le miré, y aunque mi voz era calmada, por dentro sentí que algo se rompía. «¿Qué familia?». No le pregunté para discutir, sino para oír la verdad de su propia boca. Félix respondió con total naturalidad:
con firmeza. Mi madre y mis hermanos. Esas 4 palabras fueron como una puñalada. No me hicieron gritar ni llorar en el acto. Me dejaron en silencio, porque de repente comprendí una verdad que hasta entonces había intentado evitar. Para él, yo nunca había sido su verdadera familia. Solo era la que podía pagar las facturas, la que ganaba bien, la que estaba al margen, a la que se llamaba cuando había que cargar con algo. Pero a la hora de repartir afecto y responsabilidad, su prioridad eran su madre y sus hermanos. Esa noche, me acosté dándole la espalda. Oía su respiración fuerte, como si aún estuviera enfadado. Yo, mientras tanto, miraba al techo con los ojos abiertos, sintiendo un vacío total. Empecé a pensar, si las cosas empeoraban, ¿qué debía hacer para protegerme? No quería divorciarme. Tampoco quería convertir mi casa en un campo de batalla, pero mucho menos quería vivir una vida en la que cada mes trabajaba para traer dinero a casa y mantener a una gran familia en la que nadie me valoraba. Y entonces, solo unos días después, ocurrió lo que más temía. Aquella tarde, al volver del trabajo, al girar en la callejuela, vi las 2 furgonetas frente a la puerta. Los muebles apilados, los mozos entrando y saliendo como si nada. Mi suegra, en medio del patio dando órdenes. Mis 5 cuñados, presentes. Y Félix, de brazos cruzados, como alguien que acaba de culminar un plan. En ese preciso instante, lo entendí todo. Las largas llamadas de los días anteriores no eran para saber cómo estaban. La familia unida no eran palabras al viento. Y la venta de la casa del pueblo no fue una casualidad. Todo era un plan, una estrategia calculada. Vender la casa para no tener vuelta atrás. Traer a toda la prole para cargar el peso sobre mis hombros. Y usar la labia y el nombre de la familia para obligarme a aceptarlo. Me quedé allí, en medio de mi propia casa, viendo cómo trasladaban sus cosas como si fuera su hogar. Y por primera vez en mi vida de casada, vi algo con total claridad. Si no era tajante, mi vida a partir de entonces se reduciría a 2 palabras: cargar y aguantar. Y en ese preciso instante cambié. Llegué a casa de mis padres cuando ya había oscurecido. Apenas dejé el bolso en el suelo, sin haber bebido ni un sorbo de agua, el teléfono empezó a vibrar como un loco. La pantalla parpadeaba sin cesar. El nombre de Félix, luego el de mi suegra, luego Ismael, Nerea, Rubén. Parecía que toda la familia de mi marido se turnaba para llamarme, sin darme un respiro. Miré la lista de llamadas y de repente me dio la risa. Cuando estaba en casa, me trataban como a una extraña. Ahora que había salido por la puerta, entraban en pánico como si hubieran perdido algo importante. No contesté. Solo envié un mensaje, tan corto que resultaba frío. Mañana hablamos. Mi madre, que estaba en la cocina, oyó el timbre incesante del teléfono y salió. Con solo mirarme a la cara, supo que algo pasaba. ¿Qué te ha hecho?, preguntó en voz baja, con una mezcla de preocupación y enfado. Me senté, me quité los zapatos, solté un largo suspiro y esbocé una sonrisa amarga. Ha traído a toda su tropa para ocupar mi casa, mamá. Mi madre se quedó paralizada, con el paño de cocina aún en la mano y los labios apretados. No gritó, pero su silencio fue más pesado que cualquier regañina. Solo dijo una frase. Lentamente. Ya te lo advertí. Agaché la cabeza, sin discutir, porque era verdad. Me lo había advertido. Solo que yo me había empeñado en creer en algo bonito. Justo cuando iba a apagar el teléfono para que dejara de sonar, apareció un mensaje de Nerea. Una sola línea, pero el sarcasmo era evidente. Pues vete para siempre. A partir de ahora esta casa estará llena de alegría. No te necesitamos. Al leerlo, me tembló ligeramente la mano. No de miedo, sino al darme cuenta de la verdadera cara de la gente. El día anterior me llamaba Salvadora entre lágrimas, y hoy me apartaba como si fuera un mueble viejo. No respondí, solo hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta. En ese momento, empecé a pensar de otra manera. Ya no pensaba en ceder por la paz, pensaba en guardar pruebas. El teléfono volvió a sonar. Lo puse boca abajo sobre la mesa, pero en ese instante, apareció una notificación extraña de la aplicación de gestión de las facturas de la luz y el agua de mi casa. La contraseña de la cuenta ha sido cambiada. Me sobresalté. El corazón me dio un vuelco, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Intenté entrar, pero no pude. Contraseña incorrecta. Miré la pantalla oscurecerse, y luego miré a mi madre. Ella también me miraba.
Su expresión empezaba a comprender que el problema ya no era una simple discusión. Era que estaban, paso a paso, tomando el control de la casa. Se me heló la sangre. En mi cabeza resonó una única frase. Han empezado, no a vivir juntos, sino a tomar el poder, a tomarlo en silencio, poco a poco, para que cuando me diera cuenta, fuera demasiado tarde. Me levanté de un salto. Mi primer instinto fue volver corriendo a casa. Abrir la puerta, tirarlo todo y echarlos a todos. Pero mi madre me sujetó del brazo. Con voz firme, ya es de noche. No vayas sola. Si vuelves ahora, les darás justo lo que quieren. Quieren que pierdas los nervios para tener una excusa. Me mordí el labio. Mi madre tenía razón. La gente que juega sucio siempre espera que el otro pierda la calma primero. Respiré hondo, intentando que mi corazón latiera más despacio. Sabía que, si perdía el control, perdería desde el principio. Necesitaba saber qué estaban haciendo en la casa. Así que llamé a Teresa, mi vecina de al lado, con la que tenía buena relación. Teresa contestó rápidamente, en voz baja, como si temiera que la oyeran. Elara. Madre mía, Elara. Tu casa es un caos. Dime qué pasa, por favor. ¿Qué están haciendo? Le urgí. Teresa habló deprisa, con la voz temblorosa. Tu suegra ha llamado a un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta. He visto al hombre con las herramientas. Y tus cuñados están ahí, dando órdenes como si fueran los dueños. Al oír la palabra cambiar la cerradura, se me nubló la vista. ¿Cambiar la cerradura? Eso significaba que querían dejarme sin llave, que me estaban excluyendo de mi propia casa. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi madre, al ver mi expresión, preguntó, ¿qué pasa? Están cambiando la cerradura, dije en voz baja. Mi madre respiró hondo y dijo una sola frase. Dura como el acero. Con más razón tienes que mantener la calma. No me anduve con rodeos. Llamé directamente a Félix. Esta vez necesitaba oírlo de su propia boca. Félix contestó bastante rápido, con un tono extrañamente arrogante, como si yo fuera la que había hecho algo mal. ¿Qué quieres ahora? Dije. ¿Qué estáis haciendo en casa? Félix respondió con indiferencia. Ya que te has ido mejor. Mañana vuelves y firmas unos papeles para dejar las cosas claras. Me eché a reír, pero fue una risa seca. ¿Qué papeles? Félix no dudó. Un poder notarial. Para que yo gestione la casa, que es más fácil. Con tanta gente, si cada uno dice una cosa, es un lío. Al oírlo, sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Así que era eso. No era una convivencia alegre. Era una toma de poder. Con papeles, con el título de marido, con un poder notarial que sonaba muy formal pero que en realidad era una forma de atarme de manos. ¿Con un sueldo de 900 euros quieres gestionar una propiedad que vale cientos de miles? Le pregunté con dureza. Félix se enfadó. No subestimes a un hombre. No grité. Solo dije una frase que le dejó en silencio unos segundos. Un hombre de verdad no convierte a su mujer en un cajero automático. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Luego, Félix espetó. Habla con más respeto. Mañana volveré, respondí, tajante. Pero no firmaré nada que no entienda. Recuérdalo. Dicho esto, colgué, sin darle oportunidad de seguir. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina de mis padres, con la luz encendida. Saqué el teléfono y empecé a revisar todo. El contrato de la casa, el historial de pagos de la hipoteca, los mensajes del banco, los correos de confirmación de los pagos. Hice capturas de todo, lo guardé y me lo envié a un correo electrónico nuevo, por si perdía el teléfono. También anoté en un papel las fechas de las transferencias, las cantidades y desde qué cuenta. Actué como alguien que se prepara para una batalla. No para pelear físicamente, sino para luchar con pruebas. Mi madre se despertó y al verme allí sentada se quedó un rato en silencio y luego dijo en voz baja, «Hija, ¿qué piensas hacer?» Levanté la vista y la miré. Mi voz sonaba tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Voy a poner fin a esta farsa, mamá. No con lágrimas, sino con la ley y los papeles. Fuera, el viento de la noche soplaba entre los árboles. Dentro, mi teléfono volvió a vibrar unas cuantas veces más. No lo miré. Lo dejé a un lado y pensé, mañana veremos quién es el que tiembla. A la mañana siguiente, volví a casa cuando el sol aún no pegaba fuerte. Desde la entrada de la calle, vi la puerta de mi casa cerrada a cal y canto.
colgando de ella, una cerradura nueva y reluciente. Se me encogió el corazón, pero no dejé que el pánico me dominara. Me acerqué y probé mi llave. No encajaba. Suspiré y llamé al timbre. Sonó durante un buen rato hasta que oí el arrastrar de unas zapatillas. La pequeña ventanilla de la puerta se abrió y asomó la cara de Ismael. Al verme, entrecerró los ojos y soltó una risita burlona. Vaya, vaya. La antigua dueña viene de visita. Esta casa ya tiene nuevos dueños. Dicho esto, se rió como si hubiera dicho algo muy ingenioso. Le miré sin responder. Saqué el teléfono e hice una videollamada a mi vecina Teresa para que fuera testigo. Teresa contestó al instante y, al ver la puerta cerrada, abrió los ojos como platos. Madre mía, de verdad han cambiado la cerradura. Quédate ahí. Por favor, dije en voz baja pero clara. Necesito que seas testigo. Luego, activé la grabadora de voz y me metí el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, dejando solo el micrófono al descubierto. En ese momento, no necesitaba ganar con palabras, sino con pruebas. Un rato después, la puerta se abrió. Mi suegra salió primero, con el rostro impasible y una mirada cortante. Me examinó de arriba a abajo y soltó una frase como para sentenciarme. Una nuera que se va de casa a pasar la noche fuera es como si hubiera abandonado a su marido. ¿A qué vienes? Esbocé una sonrisa amarga. ¿Que me he ido o que me han obligado a irme? Ahora lo aclararemos. Remedios no respondió. Se dio la vuelta y entró, diciendo en voz alta mientras caminaba: entra. Si hay algo que hablar, que sea delante de toda la familia. Entré y, tal como esperaba, el salón estaba preparado como un tribunal. Remedios, sentada en el centro del sofá como la jueza. A su lado, Félix, con cara de estar juzgando un caso importante. Los 5 cuñados, sentados a ambos lados, cada uno con una expresión diferente, pero todos con la misma mirada. Curiosidad, regocijo y la disposición de aplastarme con su superioridad numérica. Al ver la escena pensé: un tribunal familiar, sin juez, sin ley. Solo se necesita ser muchos y tener la voz muy alta. Mi suegra golpeó la mesa con un ruido sordo, haciendo temblar un vaso de agua. Esta casa es de tu marido. Si te vas, lo dejas todo. A partir de ahora, el dinero que ganes se lo das a Félix para que lo administre. El silencio era absoluto. La miré fijamente y le pregunté con calma: ¿quién dice que esta casa es de mi marido? Remedios soltó una risa despectiva, con los labios torcidos. Si estáis casados, es de los dos. No te pases de lista. ¿Te crees que por estar a tu nombre puedes hacer lo que quieras? Antes de que pudiera responder, Félix levantó la barbilla, sacó un papel de la mesa y lo deslizó hacia mí. Su voz sonaba como si me estuviera haciendo un favor. Firma el poder notarial. Yo lo gestionaré para que no haya líos. Toda mi familia depende de mí. Cogí el papel. Con solo leer unas líneas, se me heló la sangre. No era un poder para gestionar los gastos del día a día o algo temporal, como decían. Era un poder notarial absoluto, con unas palabras que a cualquier persona sensata le pondrían los pelos de punta. Disponer. Hipotecar. Transferir. Lo entendí al instante. No solo querían que viviéramos juntos, querían que firmara para poder hipotecar, vender o usar mi casa como garantía. Una trampa perfecta, legalizada con mi propia firma. Dejé el papel sobre la mesa. Lo empujé suavemente hacia Félix y le pregunté lentamente, marcando cada palabra: ¿piensas mantener a tu familia obligándome a firmar para que hipoteques mi casa, verdad? Toda la sala se quedó en suspenso. Vi cómo los ojos de Félix parpadeaban rápidamente, como el que ha sido golpeado en su punto débil. Pero antes de que pudiera decir nada, Rubén soltó una risita. Te crees muy importante. Solo tienes que ser razonable. Me giré hacia Rubén y luego hacia todo el tribunal que tenía delante. Ser razonable es daros mi casa, mi dinero y mi vida para que la uséis a vuestro antojo. Mi suegra volvió a golpear la mesa. ¡Qué insolente! Siendo mi nuera, ¿te atreves a decir vosotros? No quise seguir discutiendo con ella. Me giré hacia Félix y le miré directamente a los ojos. ¿Te atreves a decir, delante de tu madre y tus hermanos, que con un sueldo de 900 euros quieres gestionar una propiedad para mantener a 6 personas? Félix se puso rojo. Cuidado con lo que dices, espetó. Una mujer que no obedece a su marido. A la calle.
El que se va a la calle eres tú. No, yo respondí, sin alzar la voz, pero con una firmeza que silenció la sala. Ismael se levantó de un salto. Estás insultando a mi hermano. Vosotros me insultáis a mí cambiando la cerradura de mi casa. Y no pasa nada. Yo digo la verdad. ¿Y es un insulto? La tensión aumentaba. Nerea, que estaba sentada en un rincón con su hijo, intervino con voz lastimera, como una víctima. ¿Por qué te pones así, cuñada? Mamá ya es mayor. Déjala que esté contenta. Vivamos todos juntos en paz. Miré a Nerea y le dije lentamente, ¿vivir en paz o vivir tú gratis? Nerea se quedó sin palabras, su rostro cambió de color. Y en ese momento, la situación se volvió más peligrosa. Mi suegra se levantó de un salto, se abalanzó sobre mí e intentó arrebatarme el bolso como si le debiera algo. ¿Dónde está la tarjeta del banco? Dámela, gritó. A partir de ahora, el dinero de esta casa lo administra tu marido. Di un paso atrás por instinto, agarrando con fuerza el bolso y mirándola fijamente. No la empujé ni forcejeé. Solo dije una frase, tan fría que hasta a mí me sorprendió mi propia voz. Si me tocas, llamo a la policía para que levante un atestado. Remedios se detuvo en seco. Quizás no esperaba que me atreviera a decir algo así. Félix también se quedó atónito, y luego gritó. ¿De verdad quieres montar un escándalo? Miré a Félix, con voz monótona. Yo no monto ningún escándalo. Sois tú y tu madre los que estáis jugando sucio. Yo solo me estoy defendiendo. Eché un vistazo al teléfono, que seguía en videollamada con Teresa. Dije, un poco más alto para que se oyera fuera. Teresa, espero que estés escuchando bien. Han cambiado la cerradura. Me retienen en la casa en contra de mi voluntad, y me están obligando a firmar un poder notarial con cláusulas para disponer de mis bienes. En ese instante, vi el pánico en los ojos de Félix. Mi suegra apretaba los dientes, con la cara amoratada por la rabia. Comprendí que, desde el momento en que había involucrado a un testigo, su tribunal familiar había empezado a perder poder. Pero también sabía que no se detendrían ahí. Inventarían otra treta, más sucia, más contundente, y yo tenía que estar preparada. Miré una vez más aquel salón convertido en tribunal familiar y, de repente, sentí que ya no quería seguir discutiendo. Cuanto más discutiera, más excusas tendrían para decir que la nuera era una maleducada o que la mujer no era razonable. No había vuelto para ganar una batalla de gritos. Había vuelto para cortar la soga que querían ponerme al cuello con papeles. Saqué el teléfono y llamé a Sofía, una amiga abogada que conocí en un curso de formación. Puse el altavoz, delante de todos. Al verme llamar a alguien, Félix frunció el ceño. ¿Qué más estás tramando? No le respondí. Esperé a que Sofía contestara. En cuanto lo hizo, fui directa al grano. Sofía, estoy en casa. Me están haciendo firmar un poder notarial que incluye una cláusula para disponer de mis bienes. Si firmo, pierdo mis derechos. ¿Verdad? Sofía guardó silencio un momento y luego respondió con voz firme y clara. Correcto. Es un modelo de poder de alto riesgo. Una vez firmado, pueden usarlo para hipotecar, vender o realizar cualquier otra transacción sin que la propietaria pueda reaccionar a tiempo. Si no lo tienes claro, no firmes bajo ningún concepto. El salón se quedó helado. Vi a Nerea contener la respiración. Héctor, que estaba sentado, dejó de jugar con el móvil. Mi suegra se puso pálida un instante, pero enseguida levantó la voz para negarlo. Esa está diciendo tonterías. Es normal que marido y mujer firmen papeles. ¿Qué riesgo va a haber? Aún con el altavoz puesto, le hice otra pregunta a Sofía para rematar. ¿Y si dicen que es solo para gestionar la casa o para facilitar trámites, pero incluyen la cláusula de disposición de bienes? ¿Qué es eso? Sofía respondió al instante. Eso es un engaño. Gestionar es gestionar y disponer es disponer. Son dos cosas distintas. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa como si fuera una prueba irrefutable. Luego abrí la galería de fotos y busqué la imagen de la escritura de la casa que había preparado la noche anterior. No la mostré como un desafío. Simplemente deslicé el teléfono hacia Félix, señalando la línea del propietario. Mira bien quién figura como titular. Félix se inclinó, y su rostro se puso visiblemente pálido. Le temblaron los labios, y luego me miró como si le hubiera abofeteado. Tú, ¿por qué estás solo a tu nombre? Le miré fijamente y dije con calma. Para prevenir un día como hoy,
Dicho esto, pasé a la siguiente imagen. El historial de pagos de la hipoteca. Las transferencias regulares desde mi cuenta de nómina. No necesité decir más. Los números hablaban por sí solos. Mi suegra, al ver que Félix empezaba a flaquear, cambió de tono al instante. De los gritos pasó a una dulzura empalagosa. Bueno, nuera. Pues arréglalo. Añade el nombre de tu marido para que haya paz. Si solo está a tu nombre, la gente hablará. Solté una risa amarga. ¿Paso facilidad para vender? Apenas terminé la frase. Ismael se levantó de un salto. Con los ojos desorbitados. ¿Quién ha dicho nada de vender? No nos acuses. Miré a Ismael y le pregunté secamente. Si no pensáis vender ni hipotecar, ¿por qué me obligáis a firmar un papel para disponer de mis bienes? Rubén intervino, con voz rencorosa. No te pases de lista. Si no firmas, nos quedaremos aquí a la fuerza. ¿Qué vas a hacer? Aquello me hizo hervir la sangre. Pero mantuve la voz firme. Quedarse a la fuerza se llama ocupación. Y la ocupación no es un asunto de familia. En ese momento, Félix intentó recuperar el control, cambiando de tono. Elara, somos marido y mujer. ¿Cómo puedes airear así los trapos sucios? Llamando a gente de fuera, le corté, mirándole directamente. ¿Trapos sucios o un asunto legal? Responde con claridad. La sala se quedó en silencio. Mi suegra apretó los dientes y siseó. Ah, ¿pretendes manchar el nombre de nuestra familia? Yo no mancho nada, respondí. Solo impido que me quiten lo que es mío y encima me digan que me calle. Miré el teléfono, que seguía en videollamada con Teresa. Fuera. Dije. Alto. Y claro, Teresa. Espero que lo oigas bien. Han cambiado la cerradura. Me retienen en contra de mi voluntad y me obligan a firmar un papel con cláusulas para disponer de mis bienes. Al otro lado, Teresa asintió repetidamente, con voz indignada. Lo oigo perfectamente. Soy testigo. En ese instante, decidí atacar donde más les dolía, que la gente se enterara. Llamé al presidente de la comunidad de vecinos, explicando brevemente la situación. Han cambiado la cerradura de mi casa sin mi consentimiento. Necesito que venga alguien como testigo. No grité, no lloré, no amenacé. Simplemente seguí el procedimiento. Porque con gente que abusa de su superioridad numérica, lo que más temen es la claridad. Poco después, llegó el presidente. Al ver a un extraño entrar en el patio, Félix bajó el tono de inmediato y recurrió a la excusa de los problemas familiares. Señor, solo es una discusión de pareja. Los trapos sucios se lavan en casa. Le miré y le pregunté una vez más. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Si solo es una discusión, ¿por qué dejaste que tu madre cambiara la cerradura? Félix se quedó sin palabras. Mi suegra estaba paralizada, con una expresión de rabia y miedo. Ismael y Rubén se miraron, perdiendo su arrogancia inicial, no porque se dieran cuenta de su error, sino porque comprendieron que su táctica de intimidación se les estaba volviendo en contra. El presidente preguntó, ¿quién es el propietario de la casa? ¿Quién ordenó el cambio de cerradura? Di un paso al frente y dije con firmeza, yo soy la propietaria. Yo no ordené ningún cambio. Solicito que se deje constancia de este hecho. Mi suegra intentó intervenir. Es mi nuera. Me giré hacia ella y le dije una frase, sin alzar la voz, pero tajante. Que sea su nuera no significa que mis bienes pertenezcan a la familia de mi marido. Cuando el presidente tomó nota de todo, el ambiente en el salón se enrareció. Mi suegra ya no podía gritar. Solo me miraba fijamente, con una mezcla de rencor y odio, como si quisiera devorarme. Le devolví la mirada, comprendiendo perfectamente que hoy se habían quedado sin palabras no porque hubieran recapacitado, sino porque les había cerrado el paso. Y a gente así, cuando se le cierra un camino, solo se le ocurre una cosa: buscar otro más sucio. Guardé el teléfono, me erguí y dije una última frase para cerrar el asunto. A partir de ahora, quien quiera vivir en mi casa, tendrá que respetar mis reglas. Se acabaron las presiones para firmar, los cambios de cerradura y el tratar mi dinero como una obligación. Luego me giré hacia Félix, con voz suave pero fría. Una vez dijiste que mantendrías a toda la familia. Pues ahora, intenta hacerlo con tu propio esfuerzo, no hipotecando la casa de tu mujer. Salí por la puerta, sin temblar. Pero sabía que esta era solo la primera ola de la tormenta. Al ver la mirada de mi suegra, comprendí que no se rendirían fácilmente. Jugarían sucio, y la próxima vez yo tampoco les daría ninguna oportunidad.
Después de aquel golpe de efecto, el ambiente en mi casa se volvió extraño. Ya no había gritos ni arrogancia, pero tampoco había paz. Era como un estanque en el que han tirado una piedra. Las ondas se habían calmado en la superficie, pero por debajo seguía habiendo corrientes. Me quedé en el salón, observando cada rostro. Y lo que más me inquietó no fueron los insultos, sino la forma en que, de repente, cambiaron de tono, de actitud, tan rápido como se pasa una página. Mi suegra fue la que cambió más deprisa. Hacía un momento apretaba los dientes. Pero en cuanto el presidente de la comunidad se fue, soltó un suspiro, poniendo una expresión de cansancio y pena. Bueno, es que soy muy temperamental. Vuelve a casa, hija. No hagas esto más grande. Ya soy mayor. No quiero que los vecinos se rían de nosotros. Al oírla, no pude evitar una sonrisa. Si de verdad le preocupara el qué dirán, no habría cambiado la cerradura ni montado un tribunal familiar para obligarme a firmar. Pero no discutí, solo asentí con un vale, y seguí observando. Félix también bajó el tono al instante. Se acercó a mí, con voz mucho más suave, sin rastro de la arrogancia del hombre que mantenía a su familia. Se me ha ido la lengua. Vuelve a casa. Te prometo que hablaremos las cosas como es debido. Nadie te obligará a nada. Le miré, sin sentir compasión, solo extrañeza. Porque aquel hombre, en cuanto aparecía un extraño, sabía lo que era hablar como es debido. Pero cuando estaba en casa, prefería ponerse del lado de su madre y sus hermanos para presionar a su mujer. No creía en su arrepentimiento. Confiaba más en mi instinto. Y mi instinto me decía que estaban cambiando de táctica. Como no podían por las malas, intentarían por las buenas, y si por las buenas no funcionaba, me tenderían una trampa. Fingí estar tranquila, y dije en voz baja: estoy cansada, necesito descansar. Mi suegra asintió, dándome unas palmaditas en el brazo como si me tuviera mucho cariño. Claro, hija, descansa. Yo solo lo hago por el bien de la casa. Con tanta gente, tiene que haber unas reglas. La palabra reglas la dijo con ligereza. Pero yo entendí su verdadero significado. Las reglas eran que el poder estuviera en sus manos y en las de Félix. Me di cuenta de que Ismael desde hacía un rato apenas hablaba. Pero sus ojos no se apartaban del móvil. Y sus dedos tecleaban como si estuviera enviando mensajes urgentes a alguien. No pude ver el contenido, pero noté su nerviosismo. Era la actitud de quien, al ver un camino cerrado, busca inmediatamente otro. Luego Nerea me llevó a un rincón de la cocina. Con una voz tan dulce como el azúcar, muy diferente al mensaje sarcástico de la noche anterior. Cuñada, siendo tan dura solo te cansas. Somos muchos. Y si te pones tan tensa, la convivencia es difícil para todos. ¿Por qué no firmas un papel diferente? Nada de poderes notariales, solo para gestionar los gastos, para que sea más fácil. Que Félix se encargue de un fondo común y así te quitas de líos. Miré a Nerea y le hice una pregunta, muy suave, pero que la dejó helada. ¿Por qué necesitáis gestionar mis gastos? Nerea sonrió forzadamente. Bueno, cuñada, con tanta gente, tiene que haber un fondo común. Cada uno come, y ya ves, si cada uno va por su lado con el dinero, es fácil discutir. Asentí, como si lo entendiera. Pero en mi cabeza solo había una idea. Fondo común. Sonaba bien. Pero en realidad era un agujero negro donde caería mi dinero. Al mediodía, mi suegra preparó la comida como si fuera un acto de reconciliación. Cocinó el guiso que sabía que me gustaba, y le pidió a Héctor que fuera a comprar fruta. En apariencia, todo era muy cálido. Pero al sentarme a la mesa, en cuanto cogí los cubiertos, sentí que aquella comida no era una comida, sino una prueba. Querían ver hasta qué punto podían ablandarme. Mi suegra empezó con un tono suave. Mi nuera es muy capaz, sí. Pero ¿de qué sirve ser capaz si no sabes ceder? En todas las familias es igual. Si una mujer quiere paz, tiene que ser flexible. No respondí. Solo comí un poco, escuchando. Félix continuó, con un tono lastimero, como si fuera la víctima. Al montar este escándalo me has dejado en ridículo. Piensa un poco en mí. La gente se reirá. Dirán que no puedo controlar a mi mujer. Levanté la vista y le miré. Sentí más ganas de reír que de enfadarme. Cuando necesitaban mi dinero, me trataban como el pilar de la casa. Cuando necesitaban mantener las apariencias, me trataban como una sombra que debía estar detrás de ellos. Ismael intervino, con una frase que parecía casual. Cuñada, parece que te consideras una extraña. Eres la mujer de Félix,
Esta casa es de todos. Al oír de todos, sentí una punzada. No lo dije, pero recordé cada céntimo que pagué de la hipoteca, cada vez que tuve que hacer malabares para llegar a fin de mes. Si era de todos, ¿por qué nadie estuvo conmigo al firmar el contrato o al pagar las cuotas? Guardé silencio durante toda la comida. No porque cediera, sino porque observaba. Vi que todos giraban en torno a un único objetivo: conseguir que me quedara en casa para que bajara la guardia y tuvieran la oportunidad de volver a sacarme el papel, o de engañarme para que firmara algo más sutil. Ese era el verdadero motivo de la comida. El cariño era solo un disfraz. Por la noche, fingí estar realmente agotada. Me levanté y dije en voz baja: me duele la cabeza. Necesito pensar. Lo dije a propósito, como si lanzara un cebo. Si de verdad estuvieran arrepentidos, me dejarían en paz. Pero si estaban tramando algo, se pondrían nerviosos y se delatarían. Y así fue. Cerca de la medianoche, mientras estaba en la cama sin dormir, oí voces en el salón. Al principio hablaban bajo, pero poco a poco se oyeron más claras. Seguramente porque pensaban que yo estaba dormida. Abrí la puerta con cuidado, una pequeña rendija, y me quedé en la oscuridad con el corazón latiendo con fuerza. La voz de Ismael fue la primera que oí. Mañana la llevamos a la notaría. Le decimos que es para firmar un certificado de empadronamiento y ya está. No le saquéis el poder notarial, que ya está alerta. Mi suegra respondió al instante, con una voz afilada, muy diferente a la del día. Exacto. A las mujeres, con amenazarlas con el divorcio, se asustan. Hay que hacerle ver que puede perder a su marido y su reputación, y firmará. Félix guardó silencio unos segundos, y luego dijo una frase que me heló la sangre. Pero es muy terca. Mi suegra soltó una risita. Por muy terca que sea, acabará cediendo. Tú eres su marido. Solo tienes que decirle: firma. Si no, nos divorciamos. Y temblará. Ismael le dio la razón. Una vez que firme, se acabó. Da igual a nombre de quién esté la casa. Con ese papel, se puede ir al banco o a donde sea. Me quedé en la oscuridad, agarrándome al borde de la puerta. Pero, curiosamente, no sentí el pánico que ellos esperaban. Vi cómo todas las piezas del rompecabezas encajaban en mi cabeza. El certificado de empadronamiento era solo la tapadera. Dentro, seguro que había un engaño, un cambio de palabras, de propósito, de derechos. Esbocé una leve sonrisa. No de alegría, sino porque comprendí que se estaban metiendo ellos solos en la tumba. Volví a la cama, cogí el teléfono y le envié un mensaje a Sofía: prepárate, mañana hay función. Luego dejé el móvil y cerré los ojos. Esa noche, por primera vez en muchos días, pude dormir, porque sabía que a la mañana siguiente ya no sería yo la que estuviera acorralada. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual, no por sumisión, sino porque quería ir un paso por delante. Me lavé la cara. Me vestí con ropa cómoda y mantuve una actitud deliberadamente tranquila, como la de alguien que ha cedido tras la reconciliación de la noche anterior. Cuanto más tranquila parecía, más se confiaría en ellos. Y, tal como esperaba, en cuanto bajé al salón, mi suegra se acercó con una amabilidad fingida, con una voz tan dulce como si nada hubiera pasado. Nuera, hoy acompáñame al ayuntamiento un momento. Hay que hacer el certificado de empadronamiento para que los chicos puedan buscar trabajo en condiciones. La miré y asentí. Valvoy. No hice más preguntas, no reaccioné. Sabía que preguntar demasiado solo los pondría en alerta, pero por dentro, me dije, el empadronamiento es solo la excusa. Antes de salir por la puerta, hice 3 cosas en secreto. Activé la grabadora de voz del móvil en segundo plano. Le envié un mensaje a mi vecina Teresa. Teresa, quédate cerca de la puerta, por favor. Necesito que oigas bien lo que digan. Y le envié mi ubicación en tiempo real a mi amiga Sofía, con un breve mensaje. Salgo con ellos. Si pasa algo, llama de inmediato. No necesitaba que Sofía viniera a rescatarme. Solo necesitaba el respaldo de alguien que conociera la ley para sentirme segura. Subimos al coche. Félix conducía. Mi suegra se sentó detrás con Nerea, e Ismael en el asiento del copiloto. Yo me senté en silencio, mirando por la ventanilla. Al cabo de un rato, Félix empezó con su manipulación psicológica, con la actitud de quien se cree que tiene la sartén por el mango. Firma para que todo se calme, el Ara dijo con voz suave, como si hablara con una niña.
Soy tu marido. No te haría daño. Hazlo para que haya paz en casa. No disgustes a mi madre. Me giré. Le miré directamente y le dije lentamente: las personas que me han hecho daño suelen empezar diciendo precisamente eso. Félix se quedó cortado, con la cara ligeramente enrojecida. Ismael me lanzó una mirada de reojo, molesto. Cuñada. Siempre pensando mal. Es solo un trámite administrativo. No es para tanto. No respondí. Guardé silencio. Quería ver a dónde me llevaban. Si era al ayuntamiento, entraríamos en un edificio público, con gente, turnos y funcionarios. Pero si se desviaban a un lugar apartado, a una gestoría, todo estaría claro. El coche no se dirigió hacia el ayuntamiento. Giró por una calle estrecha y se detuvo frente a un local con un cartel que decía: Gestoría. Trámites rápidos. Al ver el cartel, sentí un frío glacial. Pero mi rostro permaneció impasible. Mi suegra se giró hacia mí, aún con su tono inofensivo. Aquí lo hacen rápido, para no tener que esperar. Asentí y bajé del coche. En aquella pequeña oficina había una mesa de plástico y unas sillas. En la pared colgaban varios formularios. Un hombre desconocido estaba sentado y nos miró con la familiaridad de quien se dedica a trapicear con papeles. Antes de que pudiera sentarme, Ismael sacó de una carpeta un fajo de documentos y lo dejó sobre la mesa. Su voz era melosa, y hasta forzó una sonrisa amistosa. Firma aquí. Cuñada. Es solo una confirmación. Una firma y listo. Para que los chicos tengan los papeles para buscar trabajo. Cogí los documentos. Pasé directamente a la primera página y, con solo leer una línea clave, supe a qué estaban jugando. Doy mi consentimiento para que Félix apellido me represente con plenos poderes. Me eché a reír, pero no de alegría. Fue la risa de quien acaba de presenciar una estafa barata. ¿Una confirmación de este tipo? El grupo se quedó perplejo. Mi suegra cambió de tono al instante. Era esa voz chillona que solo usaba cuando estaba a punto de perder los estribos. ¿Por qué lees tanto? Los papeles son así. Firma y ya. Dejé los documentos sobre la mesa y la miré fijamente. Usted dijo que era para el empadronamiento, pero el papel dice plenos poderes. ¿De verdad me toma por tonta? Remedios golpeó la mesa con la mano, con la cara roja de ira. Si no firmas, le contaré a toda la familia qué clase de mujer eres, que destroza a su familia. ¿Quieres que vaya pregonando por ahí que mi nuera es una insolente? Nerea se unió al instante, siguiendo el guión que yo había oído la noche anterior. ¿Crees que por tener la casa a tu nombre has ganado? ¿Podrás vivir con lo que diga la gente? En cuanto oigan que has echado a tu suegra y a tus cuñados, te despreciarán toda la vida. Me erguí en la silla. Los miré a todos y dije una frase, suave pero dura como una roca. El qué dirán no me da miedo. ¿Lo que da miedo? Es una firma estúpida. Ismael se levantó de un salto. ¿A quién llamas estúpido? Le miré. El que obliga a otro a firmar un papel engañoso es el estúpido. Estúpido por pensar que todo el mundo es analfabeto. La tensión en la pequeña oficina era palpable. El hombre de la gestoría nos miraba, incómodo, sin querer meterse en líos. Félix, en ese momento, intentó recuperar el control, con voz amenazante. «Te estás pasando. Firma y acabemos con esto». Miré a Félix y le hice una pregunta que le dejó sin respuesta. ¿Aún recuerdas que dijiste que mantendrías a toda la familia? ¿Por qué ahora lo haces con la firma de tu mujer? No discutí más. Saqué el teléfono, llamé a Sofía y puse el altavoz. Sofía contestó. Sofía. Me han traído a firmar un supuesto certificado, pero incluye una cláusula de plenos poderes. Dime qué es esto, por favor. Sofía respondió de forma clara y concisa. Su voz resonó en la habitación. Eso es un poder notarial, no un certificado de empadronamiento. Si firmas, la persona apoderada podrá realizar numerosas transacciones con tus bienes en tu nombre. No firmes. Mi suegra se puso pálida, pero aún así intentó discutir. Esa lo dice para separarnos. Solté una risa amarga. ¿Separarnos o salvarme de una trampa? Y en ese momento, lancé el golpe que no esperaban. Abrí el teléfono y le mostré a Félix una notificación que había recibido de la entidad gestora de mi hipoteca. Alguien había solicitado actualizar la información de contacto para la gestión del préstamo. Yo lo había bloqueado y notificado como actividad sospechosa la noche anterior. Miré a Félix directamente. Anoche alguien intentó manipular el expediente de la hipoteca de la casa. Explícamelo. El rostro de Félix se volvió blanco como el papel.
Tartamudeó. Yo. No sé nada. Mi suegra también balbuceó, con voz mucho más baja. ¿Quién? ¿Quién ha sido? Me recliné en la silla y sentencié con calma, para que entendieran que ya no era tan fácil de engañar. Yo aún no he hecho nada. Solo he impedido que hagáis una estupidez. ¿Quién ha sido? Lo sabéis vosotros mejor que nadie. Ismael empezó a mirar a su alrededor, rojo de ira. Nerea abrazó a su hijo, con los labios apretados. El hombre de la gestoría agitó las manos. Nervioso. Miren, los asuntos de familia, en casa. Yo aquí no hago nada más. Mi suegra se levantó e intentó tirar de mí. A casa. Vamos a hablar a casa. Aparte su mano y la miré. ¿Hablar con la ley o con gritos? Salimos de allí en un ambiente tenso como una cuerda. En el coche, nadie se atrevió a decir nada más sobre firmar. Pero yo sabía que no se detendrían. Alguien acorralado o se rinde o se vuelve más peligroso. Y a la familia de mi marido ya la conocía demasiado bien. Eran del segundo tipo. Esa noche, al acostarme, recibí un mensaje de un número desconocido. Una sola frase. Si no firmas, mandaremos gente a tu casa a liarla. Miré aquellas palabras. Mi corazón latía, pero no de miedo. Latía porque sabía que, finalmente, habían mostrado su verdadera cara. Y cuando alguien cruza esa línea, yo ya no tengo motivos para ser blanda. El mensaje anónimo de la noche anterior seguía ahí, como una mancha en la pantalla del teléfono. Si no firmas, mandaremos gente a tu casa a liarla. Lo leí varias veces, no para asustarme, sino para grabarme cada palabra. Si se atrevían a escribirlo, seguro que lo harían. Y, tal como esperaba, esa misma noche, apenas oscureció, antes de que terminara de cenar, se oyeron gritos fuera, deliberadamente altos para que todo el vecindario los oyera. Corrí la cortina y miré. Bajo la luz amarillenta de la farola, frente a mi puerta, había un grupo de 3 o 4 desconocidos. Uno fumaba, otro estaba de brazos cruzados, otro gesticulaba mientras hablaba, y en el centro, como una estrella acaparando el escenario, mi suegra. Remedios. Con las manos en las caderas y el rostro furioso, su voz agria resonó por toda la calle. Esta casa tiene una nuera sin corazón, que abandona a su marido y ahora quiere echar a toda su familia política a la calle. Díganme si hay derecho. En cuanto terminó la frase, varias puertas de los vecinos se entreabrieron. Algunos miraban desde detrás de las rejas. Sabía que estaba jugando la carta de la opinión pública, intentando convertirme en la mala para que, por miedo, yo cediera. Pero esta vez, yo ya no era la Elara de hacía unos meses. No salí de inmediato. Me quedé detrás de la puerta, activé la grabadora de voz y la cámara. Le envié un mensaje a mi vecina Teresa. Teresa, observa desde lejos. Por favor, si rompen algo, necesito tu testimonio. No quería involucrar a nadie más, pero necesitaba que un vecino fuera testigo para que al día siguiente no pudieran tergiversar los hechos. También dejé la puerta cerrada con llave por dentro, para que no pudieran entrar y acusarme de agresión. Fuera, Félix estaba junto a su madre, con cara de pena, como un marido abandonado. Elara, lo que haces es dejar a mi madre y a mis hermanos en la calle. ¿Quieres que mi familia se muera de hambre? Al oírlo, casi me río. Hablaba como si yo tuviera las provisiones de todo el pueblo, cuando era él quien había dicho que mantendría a su familia hipotecando la casa de su mujer. Nerea también estaba allí. Y, tal como había oído en secreto, recurrió al golpe más bajo. Manchar mi reputación. La cuñada se esconde en casa porque tiene miedo de que la descubran. Gritó con voz chillona. Seguro que está llamando a su amante para que la rescate. Menuda mujer. Dejó la frase a medias a propósito, para que la gente imaginara lo peor. Una sola frase, pero lo suficientemente venenosa como para que los demás me miraran con otros ojos. Ismael, cerca de la puerta, gritó hacia adentro con un tono de matón de barrio. Abre la puerta. Te crees muy lista por tener la casa a tu nombre, pero a ver cómo vives con lo que diga la gente. Luego se giró hacia los desconocidos y sonrió con desdén. Se cree que por tener un poco de dinero puede tratar a todo el mundo como si fuera basura. Me quedé detrás de la puerta, con el corazón acelerado, pero la mente muy clara. Entendí que intentaban provocarme para que saliera y perdiera la calma, para poder grabarme gritando y publicarlo en algún sitio o contarlo a su manera. No les iba a dar esa oportunidad.
Respiré hondo y abrí la puerta. Pero no salí del todo. Di 3 pasos. Justo hasta el umbral, lo suficiente para que la cámara grabara claramente el rostro de cada uno. Y para que los vecinos oyeran mis palabras. Miré directamente al grupo de desconocidos y luego a Ismael. Y le pregunté con total calma: ¿quién de vosotros me ha enviado el mensaje amenazando con mandar gente a mi casa a liarla? El grupo se quedó en silencio por un momento. Quizás no esperaban una pregunta tan directa. Mi suegra reaccionó al instante, interpretando su papel. Con voz firme pero fingiendo rectitud, dijo: ¿amenazas? ¿Qué amenazas? Yo solo he venido a hablar. Una nuera que mete a la policía en casa es una desagradecida. ¿Qué clase de familia llama a extraños? ¿Quieres montar un escándalo para dejarme en ridículo? Me giré hacia ella, con voz monótona. Si ha venido a hablar, ¿por qué ha traído a desconocidos a gritar delante de mi casa para que todo el vecindario se entere? Remedios se quedó sin palabras por un segundo, pero enseguida replicó: he traído testigos. Tú eres la nuera. Tú te fuiste de casa. Tú empezaste el escándalo. No discutí más con ella. Me giré hacia Félix. Le miré a los ojos y le hice una pregunta que quería que los vecinos oyeran con claridad. Dijiste que mantendrías a toda la familia. ¿Por qué ahora tienes que traer a extraños para presionar a tu mujer? Félix se puso rojo y, como si le hubieran tocado un punto sensible, explotó. Me señaló con el dedo y gritó: ¿te crees que por tener un poco de dinero puedes ser la reina de la casa? No le respondí con un discurso. Dije, con frialdad y claridad: no. Solo quiero ser la dueña de la propiedad que he pagado céntimo a céntimo. En cuanto terminé la frase, oí murmullos entre los vecinos. Alguien susurró: pues es verdad. La casa la compró ella. Otro dijo en voz baja: y encima le cambiaron la cerradura. Sabía que, creyeran a quien creyeran, al menos habían oído una parte de la verdad. Esto no era tan simple como una nuera que abandona a su marido. Ismael, al ver que el ambiente se volvía en su contra, hizo una seña a uno de los desconocidos. El hombre se adelantó y gritó con voz agresiva: si no nos dejas entrar, la tiramos abajo. Se acercó a la puerta y empezó a golpearla, en actitud desafiante. En ese momento, la antigua yo se habría asustado, habría suplicado, habría intentado explicarse. Pero en ese instante, sentí una calma extraña. Miré al desconocido y luego a todo el grupo, y con voz lenta pero lo suficientemente alta para que los vecinos oyeran, dije: perfecto. Tiradla abajo. Necesito justo ese momento para que cometáis un delito. Aquella frase los dejó paralizados. Quizás estaban acostumbrados a tratar con gente que se asusta, que cede rápidamente para guardar las apariencias. Pero a mí ya no me importaba esa clase de apariencias. Necesitaba límites. Necesitaba justicia. Mi suegra me miró con los ojos desorbitados. ¿Te atreves a desafiarme? La miré sin alzar la voz. No la desafío. Solo digo la verdad. Quien la hace, la paga. El ambiente frente a la puerta era tenso como la cuerda de un violín. El desconocido seguía allí, amenazando. Pero dudaba al ver que yo no me asustaba y que los vecinos se habían acercado más. Félix estaba en medio, con una expresión de rabia y miedo. Nerea abrazaba a su hijo, con los labios apretados, pero seguía lanzándome miradas como si buscara algún defecto en mí. Ismael miraba a su alrededor, como calculando si era mejor arriesgarse o retirarse. Yo me quedé en el umbral, con el teléfono aún grabando. Tenía muy claro que esto era solo el comienzo de la tormenta, pero al menos, a partir de ese momento, ya no podrían usar las palabras y su superioridad numérica para presionarme como antes. Me había quedado quieta, sin esquivar, sin gritar, sin derrumbarme. Y solo con eso. Sabía que el juego había empezado a cambiar. Justo cuando el desconocido soltó la amenaza de tirar la puerta abajo, la tensión frente a mi casa era máxima. Miré rápidamente a mi alrededor y vi que los vecinos ya se habían congregado. Unos detrás de las puertas, otros en los balcones. Los murmullos crecían como un enjambre. Mi suegra, al ver más público, se envalentonó. Elevó aún más la voz, decidida a acaparar toda la atención. Vecinos, mirad. Una nuera que echa a su suegra a la calle. Dios mío. En su propia casa y trata a su suegra como a una mendiga, decía mientras se golpeaba el pecho, actuando como la víctima más desdichada del barrio. Félix, a su lado, con el rostro tenso, me miraba esperando que yo explotara para poder acusarme de insolente. No le di esa satisfacción. Respiré hondo.
Saqué el teléfono y llamé a la policía local para que vinieran como testigos. Dije una sola frase, corta y directa. Hay un grupo de desconocidos en mi puerta, amenazando con dañar mi propiedad. Por favor, necesito que envíen a alguien. Tras colgar no discutí más con mi suegra. La miré fijamente, y con una voz firme pero audible, dije, «Usted quiere que la gente escuche, pues yo también haré que escuchen». Puse el altavoz del móvil, delante de todos, y reproduje la grabación de la noche anterior que había captado en el salón. La voz de Ismael resonó clara en toda la calle. «Mañana la llevamos a la notaría. Le decimos que es para firmar un certificado de empadronamiento y ya está. No le saquéis el poder notarial, que ya está alerta». Un murmullo de sorpresa recorrió el vecindario. Alguien susurró, ¿así que era un engaño para que firmara? Otros miraban a mi suegra con una expresión muy diferente. Nerea, con su hijo en brazos, se refugió detrás de Félix, pálida. Mi suegra se puso lívida por un instante. Y luego, como una fiera herida, se abalanzó para arrebatarme el teléfono. Eso es un montaje, mujer retorcida. Lo has inventado para manchar nuestro nombre. Aparté la mano rápidamente para que no lo tocara. Dije, alto y claro, sin gritar pero con firmeza. Son sus voces, no hay montaje que valga. Todo el mundo lo acaba de oír. Yo no necesito manchar nada, ustedes mismos se delatan. Félix, sintiéndose acorralado, rugió con los ojos inyectados en sangre. Me has tendido una trampa. Nos has espiado para luego humillarnos. Le miré directamente y respondí con una sola palabra. No. Solo he grabado la verdad. Ismael, al ver a su madre en apuros, intentó contraatacar. ¿Qué verdad ni qué verdad? Si quieres guerra, la tendrás. No creas que con una grabación vas a asustar a nadie. No dejé que desviaran el tema hacia una supuesta humillación. Cambié el foco de inmediato. Abrí otra carpeta en mi teléfono y mostré la notificación del cambio de contraseña de las facturas de la luz y el agua. Dije, marcando cada palabra, anoche, la contraseña de mis facturas fue cambiada. Ayer, cambiaron la cerradura de mi casa. Esto no es vivir juntos. Esto es una ocupación. Mi suegra abrió la boca para replicar, pero los murmullos de los vecinos la silenciaron. La miré fijamente y sentencié. Vivir de prestado es una cosa, ocupar una casa es otra. Cambiar la cerradura de la casa de alguien es ocuparla. Remedios. Con la cara amoratada, gritó para intentar recuperar el control. Esta casa es de mi hijo. Si estáis casados, es de los dos. Te crees la reina por tenerla a tu nombre. Si fuera de los dos, lo habríamos hablado, repliqué al instante, con una calma gélida. Pero lo que ustedes han hecho a escondidas, cambiando cerraduras y obligándome a firmar. ¿Cómo se llama? En ese momento, Ismael perdió los estribos y le dio una patada a la puerta. El golpe resonó en toda la calle, como una demostración de fuerza. Inmediatamente, señalé su acción y dije en voz alta, esto es un acto de vandalismo. El desconocido que los acompañaba también se acercó, golpeando la puerta con la mano y gritando con tono amenazante. ¿Lo ves? Que la tiramos de verdad. No retrocedí. Levanté el teléfono. Grabé su rostro y le pregunté alto y claro. ¿Y usted quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Es familia mía? ¿O de quién? El hombre se quedó paralizado. Y en ese preciso instante, mi vecina Teresa, desde el otro lado de la calle, gritó indignada. Oye, a ese hombre lo vi yo el otro día en la gestoría de la esquina. Aquella frase fue como un mazazo. Los vecinos exclamaron sorprendidos. Alguien murmuró. ¿Y para qué traen a gente de una gestoría? Mi suegra. De repente, se mostró nerviosa. Sus ojos se movían de un lado a otro. Nerea, visiblemente incómoda, tiró de su abrigo para retroceder. Y Félix, por primera vez, tenía una expresión de pánico. Como alguien que se da cuenta de que está metido en un lodazal del que no sabe salir. Ismael. ¿Qué has hecho? Le espetó Félix a su hermano, con voz tensa. ¿Por qué has traído a esta gente? Ismael se quedó sin palabras por un segundo, y luego replicó. ¿Tienes miedo? ¿No eres el hombre de la casa? Mi suegra aprovechó la oportunidad para reafirmar su autoridad. Cállate, Félix. Le gritó. Un hombre tiene que estar del lado de su madre. Pero para entonces, la multitud de vecinos ya no estaba de su lado. Acababa de llegar la policía local. Al ver el tumulto y oír fragmentos sobre engaños, cambios de cerradura y amenazas, su expresión se tornó seria.
Di un paso al frente y expliqué con claridad. Han traído a desconocidos para presionarme y amenazan con dañar mi propiedad. Tengo grabaciones y mensajes de texto que lo demuestran. Los desconocidos empezaron a retroceder. Ismael ya no golpeaba la puerta. Mi suegra aún quería gritar, pero su voz había perdido fuerza. Miró a su alrededor y, al ver que había perdido la ventaja, tiró del brazo de Félix y murmuró: «Vámonos, a casa. Ya hablaremos». Antes de irse, se giró y me lanzó una última amenaza, como para dejar una cicatriz. «Muy bien, pues quédate sola con tu casa. A ver si así vives tranquila». La seguí con la mirada, sin temblar. Solo respondí una frase corta, para que entendiera que ya no tenía miedo. «Mi tranquilidad no depende de usted, sino de la ley». Se retiraron temporalmente. Pero yo sabía que aquello no era el final. Era solo una retirada para planear un nuevo ataque. Y también comprendí que, desde el momento en que reproduje aquella grabación delante de todo el barrio, el camino hacia una reconciliación pacífica con la familia de mi marido se había cerrado para siempre. Después de aquella noche de escándalo en mi puerta, pensé que se lo pensarían 2 veces antes de volver a intentarlo, ahora que los vecinos habían visto su verdadera cara. Pero no. Cuanto más ambiciosa es la gente, más insistente. Como no pudieron apoderarse de la casa con mi firma, cambiaron de táctica. Usar la firma de Félix como arma y obligarme a mí a asumir las consecuencias. 2 días después, estaba en el supermercado cuando recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era educada pero fría. ¿Habló con la señora Elara? La llamamos de la entidad gestora de su hipoteca. Necesitamos que se persone en nuestras oficinas para tratar un expediente de solicitud de actualización de responsabilidades sobre su préstamo. Al oír eso, apreté el bolígrafo con fuerza. ¿Quién ha solicitado esa actualización?, pregunté de inmediato. No podemos proporcionar esa información por teléfono. Cuando venga, se lo aclararemos. Colgué y me quedé quieta unos segundos. En mi cabeza, solo una idea. Han pasado al ataque de la deuda. Como no pueden quedarse con la casa, inventarán algo para que tenga que pagar. La gente codiciosa siempre actúa así. O se apropia de tus bienes, o los convierte en una carga. Pedí permiso a mi jefe para salir antes, y fui directamente al lugar de la cita. Allí, me mostraron una fotocopia de un expediente. Contenía un apartado de aceptación de responsabilidad solidaria y mostraba indicios de manipulación de la información de mi préstamo. No lo leí todo. Me fijé en las líneas más importantes y en la firma. Reconocí la caligrafía. Era la firma de Félix. No era idéntica al 100%. Pero era evidente que quien había firmado era mi marido. Se me helaron las manos. No monté un escándalo allí mismo. Solo dije: con formalidad, necesito solicitar una copia compulsada y verificar toda la información. Salí, y desde el aparcamiento llamé directamente a Félix. Contestó, fingiendo normalidad. ¿Qué pasa ahora, Elara? Le hice una sola pregunta. Sin rodeos. ¿Has firmado algo? Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Y luego lo negó, irritado. Yo no he firmado nada. Solo firmé un papel de empadronamiento para mi hermano. Deja ya de inventarte cosas. Al oír la palabra empadronamiento, sentí un escalofrío. Era exactamente la misma trampa que intentaron en la gestoría. ¿Dónde lo firmaste? ¿Y cuándo?, le pregunté con dureza. Félix respondió atropelladamente. Ese día, mi madre e Ismael me dijeron que firmara para un trámite. Lo firmé para quitármelo de encima. No es para tanto. Solté una risa sarcástica, sin rastro de alegría. No es para tanto. Pero ahora tu firma está en un expediente que manipula mi hipoteca. Ven a casa ahora mismo. Si todavía me consideras tu mujer. Esa noche, Félix volvió. Pero ya no tenía la arrogancia de los días anteriores. Se sentó en el sofá, con la mirada inquieta, retorciéndose las manos. Una persona inocente no se comporta así. No le grité. Le puse delante la copia del documento que me habían dado y señalé la firma. ¿Qué es esto? Félix lo miró y apartó la mano como si quemara. Yo no lo sé. Solo firmé un papel de empadronamiento, dijo en voz baja. A la defensiva. ¿Firmaste en un papel en blanco o en un documento con texto?, le pregunté, con voz firme pero afilada. Félix titubeó. No lo leí bien. Mi madre me dijo que firmara rápido. Cerré los ojos por un segundo. Estaba claro. Ya no necesitaban mi firma.
Habían utilizado la credulidad y el orgullo de Félix para cambiarle los papeles. Un hombre que decía que mantendría a su familia, pero que firmaba como un niño. Sin leer, sin entender. Y dejaba que su firma acabara en cualquier sitio. Con calma, llamé a mi amiga Sofía desde mi móvil. Al oír la historia, fue directa. Eso tiene indicios de falsedad documental y engaño. No discutas más. Reúne pruebas. Mensajes, llamadas, testigos, fechas, lugares. Cuanto antes, mejor. Asentí y colgué. Justo en ese momento, mi vecina Teresa me envió una captura de pantalla del chat familiar de la familia de mi marido. Al verlo, sentí como si me apretaran el corazón. En el chat, Ismael había escrito, con un descaro absoluto: ya está firmado. Si no nos da la casa, tendrá que darnos el dinero. Debajo, varios emoticonos de risa y un comentario de Rubén, entre broma y malicia. Si la cuñada se pone dura, pues habrá que serlo más. Al leerlo, empecé a temblar. No de miedo, sino de rabia. Le mostré el teléfono a Félix. Al ver el mensaje, su rostro se volvió ceniciento, sus labios temblaron. Yo no sabía que Ismael haría esto. Le miré directamente. Tú no lo sabías, pero firmaste. Tu firma es el arma que están usando. Félix agachó la cabeza, con los hombros caídos, como si llevara un gran peso. Por primera vez, vi a mi marido realmente asustado. Elara, ayúdame, dijo con voz temblorosa. No lo sabía. Pensé que mi madre me pedía un papel normal. No sentí compasión. Tampoco le insulté. Solo le dije la verdad. Fría y clara. Si quieres que te ayude, primero tienes que admitir que tu propia familia te ha utilizado. Si sigues callando o defendiéndolos, no podré ayudar a nadie. Antes de que Félix pudiera responder, sonó mi teléfono. Era mi suegra. Al ver su nombre en la pantalla, sentí un profundo rechazo. Contesté, y puse el altavoz. La voz de Remedios era melosa, pero una dulzura venenosa. Hija, no hagamos esto más grande. Solo tienes que darnos una compensación económica, como para quitarnos el malfario. Y yo haré que los chicos se detengan. ¿Cuánto? Pregunté directamente. No mucho, respondió, como si pidiera un par de euros. Solo el valor de la casa. Me eché a reír a carcajadas. Una risa tan fuerte que hasta Félix se sobresaltó. Diga eso delante de su hijo, le dije al teléfono, marcando cada palabra. Dígale qué clase de malfario quiere quitarse. Hubo un silencio. Y luego la voz de Remedios se volvió gélida, revelando su verdadera naturaleza. No seas insolente. Si no pagas te vas a enterar. Ya me he enterado, respondí secamente. Y estoy grabando la llamada. Colgué. En el salón, Félix estaba sentado como si hubiera perdido el alma. Y yo, por primera vez en muchos días, sentí que ya no estaba sola. No porque Félix estuviera de mi lado, sino porque la verdad estaba de mi lado. Pero la familia de mi marido no se rindió. Esa noche, como para dar un último golpe de efecto, mi suegra trajo a sus 5 hijos a casa. Se plantaron en el salón. Y ella me señaló con el dedo, como si diera una orden. A partir de ahora, no vuelves a entrar en esta casa si no solucionas esto. Si no hay dinero, no hay convivencia. Al ver aquella escena, comprendí algo con total claridad. No querían lazos familiares, querían un botín. Y mientras no lo tuvieran en sus manos, estaban dispuestos a destrozarlo todo. Aquella noche, después de que mi suegra y sus 5 hijos se plantaran en mi salón y me lanzaran el ultimátum de: si no hay solución, no entras. Dejé de discutir. Discutir con gente que te ve como una cartera es una pérdida de tiempo. Subí a mi habitación en silencio, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama durante un largo rato. En mi cabeza solo había una idea. Si seguía reaccionando emocionalmente, me arrastrarían a su torbellino. Tenía que hacer lo contrario. Tenía que ser yo quien dictara las reglas del juego. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Sofía y le pedí que me imprimiera todos los documentos necesarios, organizados en carpetas. También le envié un mensaje a mi vecina Teresa para pedirle que fuera testigo si era necesario. Una vez todo preparado, envié un mensaje al grupo familiar de mi marido, muy corto y muy claro. Esta noche a las 7. Todos en el salón. Quien falte, que asuma las consecuencias. No añadí ni una palabra más. Ni explicaciones, ni súplicas.
Quería que entendieran que ya no iba a hablar como la cuñada sumisa. A las 7 en punto de la tarde, el salón de mi casa estaba lleno, como en una junta. Mi suegra, sentada en el centro, con el ceño fruncido pero una mirada ligeramente triunfante, como si pensara que por fin había vuelto a pedir clemencia. Félix, a su lado, parecía agotado, con ojeras, como alguien que ha sido zarandeado todo el día entre dos bandos. Los 5 cuñados, a ambos lados. Ismael, recostado, con su habitual aire arrogante. Nerea, abrazando a su hijo, con los labios apretados. Rubén, con las piernas cruzadas. Y Óscar y Héctor, que miraban de un lado a otro, entre la curiosidad y el miedo. Mi suegra abrió la sesión con su sermón de siempre. Una mujer, cuando se casa, debe seguir a la familia de su marido. Y si la familia es grande, tiene que saber aguantar y ayudar. No vengas con el cuento de mi dinero. Hablaba como si estuviera dando una lección a todo el barrio, no como si fuera una conversación privada. La miré directamente y la interrumpí, sin dejar que continuara. ¿Seguir a la familia de su marido o seguir su codicia? Dígalo claro. La sala se quedó en silencio. Ismael intentó soltar una risa burlona, pero al ver mi expresión gélida, solo torció los labios. Puse una carpeta sobre la mesa y la deslicé hacia mi suegra. Esta es una copia de la escritura de la propiedad. La casa está a mi nombre. El nombre de Félix no aparece. Hablé despacio, con claridad, sin alzar la voz. Mírenlo bien antes de hablar de la casa del marido. Mi suegra echó un vistazo rápido. Su rostro cambió de color, pero aún así intentó replicar. Si estáis casados, es de los dos. La pusiste a tu nombre para engañar a mi hijo. Asentí levemente, como si esperara esa respuesta. Abrí la segunda carpeta y desplegué las páginas clave. Este es el expediente de la hipoteca y el historial de pagos. El dinero sale de mi cuenta de nómina. Cada mes, sin faltar ni una cuota. Aquí está el extracto bancario. Señalé cada línea, cada fecha, cada cifra. Si es de los dos, ¿dónde está la parte de los dos? ¿En qué parte? O solo en sus palabras. La sala se quedó muda. Nerea agachó la cabeza. Rubén descruzó las piernas. Óscar me miraba como si viera a una persona completamente nueva, no a la cuñada dócil y fácil de manipular. Mi suegra empezó a perder la calma. Su voz se agudizó. Con esto estás dividiendo a la familia. ¿Quieres convertir a mi hijo en un mantenido? Miré a Félix. ¿Tú te sientes convertido en algo? Te han convertido en una excusa. Luego volví a mirar a mi suegra, y dije la frase que los dejó a todos helados. El primer golpe que no esperaban. Esta casa tiene una cláusula vinculante. Cualquier transacción que afecte a la propiedad requiere la identificación presencial y directa de la titular. Sin mí. Nadie puede vender. Nadie puede hipotecar. Nadie puede usarla como garantía. Ismael se enderezó de un salto. Con los ojos desorbitados. Imposible. Es posible, le respondí secamente. Porque lo preparé todo desde el momento en que la compré. El aire en el salón se volvió irrespirable. Sabía que estaban pensando en sus trucos con los poderes notariales, en sus visitas a las gestorías. Todas esas artimañas eran inútiles ante esa cláusula. En otras palabras, la verdadera cerradura de la casa no era la que ellos habían cambiado, sino la cerradura legal que yo había puesto desde el principio. Mi suegra pasó a otro tipo de amenaza, con voz sibilante. Te voy a demandar. Te acusaré de apropiación de bienes. Haré que te echen de esta casa. Con calma, saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Yo no necesito demandar a nadie. Solo necesito mostrar la verdad. Empecé a reproducir, una por una, las pruebas. Este es el mensaje amenazando con mandar gente a mi casa. Esta es la grabación donde planeaban engañarme con la firma. Esta es la notificación del cambio de contraseña de las facturas. Y el cambio de cerradura sin mi consentimiento. Hice una pausa y la miré fijamente. Ustedes no van a demandarme a mí. Ustedes se están metiendo en otro tipo de problemas. Remedios abrió la boca, pero no pudo articular una frase completa. Ismael miraba al suelo. Rubén no dejaba de mover los ojos. Nerea abrazaba a su hijo con más fuerza. Y Félix, vi claramente cómo le empezaban a temblar las manos. Y ese fue el momento en que di el golpe de gracia. Saqué de mi bolso un sobre grueso y lo dejé sobre la mesa, entre mi suegra y Félix. Aquí están todas las pruebas del engaño con la firma de Félix. La primera víctima aquí no soy yo, es él. Félix se quedó petrificado.
Me miró. ¿Qué? ¿Qué dices? Le miré directamente. Mi voz no era acusadora. Solo exponía una dolorosa verdad. Tu propia familia te ha utilizado como un sello de goma. La sala pareció explotar en silencio. Félix se giró bruscamente hacia su madre, con la voz ahogada. Mamá. ¿De verdad lo hiciste? La miraba como si fuera una extraña. Quizás en ese momento, por fin entendió que yo no estaba exagerando, sino que él era el que había sido utilizado como escudo. Mi suegra no lo admitió. Gritó, con una voz terrible. Cállate. Si un hombre es tonto, es su problema. ¿Quién le manda firmar sin leer? La culpa es suya. Aquella frase fue como una bofetada para Félix. Vi cómo se estremecía, con los ojos enrojecidos y los labios apretados. Se levantó de un salto. Por primera vez, delante de toda su familia, le gritó a su madre, con una voz rota por la rabia y el dolor. No soy una máquina de firmar papeles para ti. En ese instante, supe que todo había cambiado. No porque Félix se hubiera convertido de repente en una buena persona, sino porque el velo de familia, con el que su madre cubría todas sus artimañas, se había rasgado. Y cuando la verdad sale a la luz, ya no es tan fácil presionar a alguien con la palabra sumisión. Después de la frase, no soy una máquina de firmar papeles para ti. El salón se sumió en un largo silencio. Nadie sabía qué decir. Mis cuñados estaban petrificados, mirándose unos a otros y luego al suelo. Mi suegra todavía jadeaba, con la cara roja de ira, pero su mirada ya vacilaba. Y Félix permanecía de pie, con los hombros temblando. Como alguien a quien le acaban de arrancar el disfraz de hombre pilar, con el que había ocultado su debilidad. Al ver la escena, de repente, ya no sentí la necesidad de ganar. ¿Ganar qué? Lo único que quería era vivir en paz en la casa que había pagado con mi propio esfuerzo. Mi suegra fue la primera en romper el silencio. Se giró bruscamente hacia Félix y le espetó. ¿Le gritas a tu madre? ¿Te pones en mi contra por una mujer? Luego se giró hacia mí, como si se aferrara a un último recurso. Aunque la casa esté a su nombre, sois marido y mujer. Divórciate. Divórciate y que se reparta todo a la mitad. A ver quién aguanta entonces. La palabra divórciate sonó ligera, pero sabía que era el último cuchillo que intentaba clavar en mi matrimonio, para quedarse con parte de mis bienes. No reaccioné de inmediato. Me giré hacia Félix y le pregunté directamente, sin alzar la voz, pero con claridad, ¿quieres el divorcio? Félix tragó saliva, evitando mi mirada. Tartamudeó, como alguien atrapado entre dos orillas. Me has dejado en ridículo. Mi madre, mis hermanos. No pudo decir más. Se ahogó en sus propias palabras. Asentí lentamente, como si llevara mucho tiempo esperando esa respuesta. No te he dejado en ridículo por defenderme. Quedas en ridículo cuando, con un sueldo de 900 euros, dices que mantendrás a tu familia con el dinero de tu mujer. No lo dije para humillarlo, sino para que viera la realidad. Sin verdad, no hay vuelta atrás. Félix se quedó quieto. Vi en sus ojos un poco de vergüenza, de orgullo herido, y también de miedo. Miedo a perder su estatus de pilar. Miedo a perder a su madre. Miedo a perderme a mí. Pero sin saber qué era lo correcto. No quise alargar más la situación. No quería convertir mi casa en un mercado de gritos. Puse las dos manos sobre la mesa, y dije, con calma y claridad, como si fuera un último pacto, te doy dos opciones. La primera, firmas un compromiso para dejar de traer gente a vivir aquí. Me devuelves el control total de la casa, y pones fin a cualquier intento de hacerme firmar papeles. Te pones delante de tu madre y tus hermanos y dices claramente que, a partir de ahora, nadie tocará mis bienes. Y me pides perdón, como es debido. La segunda. Me voy hoy mismo y procederé legalmente para solicitar que todos abandonen la casa. Mi suegra se levantó de un salto, gritando como si le hubieran prendido fuego. ¿Te atreves a echarme? Soy tu suegra. La miré. Mi voz seguía firme, sin rencor. No la estoy echando. Usted elige irse de la casa de otra persona cuando la trata como si fuera suya y obliga a la dueña a firmar papeles para disponer de ella. Al decir esto, sentí un alivio. No por regodeo, sino porque por fin había dicho lo que necesitaba decir, sin miedo, sin sumisión. Ismael se levantó como para decir algo, pero se detuvo. Nerea agachó la cabeza. Rubén miró a Félix,
como esperando una orden. Oscar y Héctor se quedaron en silencio, quizás comprendiendo por primera vez que la situación había ido demasiado lejos. Félix, en ese momento, estaba en el centro, como si lo estiraran de ambos lados. A un lado, su madre. Al otro, su mujer. A un lado, el grito de «divórciate». Al otro, mi calma. No le metí prisa. No lloré. Simplemente me senté, esperando una respuesta que debería haber dado desde el principio. Tenía que elegir. Ser un marido o ser un sello de goma. Pero entonces me di cuenta de que esperar, a veces, es prolongar el sufrimiento. Me levanté, sin decir más, y subí directamente a mi habitación. Hice la maleta de forma ordenada, un par de cambios de ropa, mis documentos personales, las carpetas que había preparado. Lo hice en silencio. No necesitaba ganar con gritos, ganaba con límites. Cuando bajé con el bolso, mi suegra seguía sentada, murmurando insultos. Félix me miró, con los ojos enrojecidos y la voz ronca. ¿De verdad, Chivas? Me detuve en la puerta y le miré por última vez. En ese momento, no lo vi como un enemigo, sino como un hombre débil, manipulado por su propia familia y sin el valor de admitirlo. Dije, con suavidad pero con firmeza, no me voy para vengarme de nadie. Me voy porque necesito que me respeten. Salí y cerré la puerta. Antes de abandonar el patio, me giré y dije una última frase, no para dar una lección, sino para cerrar un capítulo doloroso de la manera correcta. Una familia no es un lugar al que se va a repartir un botín. Una familia es un lugar al que se va a quererse. Esa noche volví a casa de mis padres. Mi teléfono volvió a vibrar sin parar. Una llamada, 2, 10, 30, hasta que la pantalla mostró la cifra familiar. 68 llamadas perdidas. Algunas de mi suegra, que al principio insultaba y luego suplicaba. Otras de Ismael, aterrorizado. Un mensaje de Nerea. Cuñada, vuelve. Por favor. Con un emoticono de llanto. Lo miré todo, y dejé el teléfono sobre la mesa. Ya no tenía prisa por contestar. No por frialdad, sino porque entendí que si volvía solo por unos lloros, al día siguiente volverían los gritos, y ese círculo vicioso nunca terminaría. Le envié un solo mensaje a Félix. Muy corto. ¿Quieres ser un marido? Luego apagué la pantalla y me senté junto a mi madre. Ella no me hizo muchas preguntas, solo me dio un vaso de agua tibia. Al cogerlo, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no dejé que cayeran con resentimiento. Solo solté un largo suspiro y dije, como para mí misma, no tengo miedo de perder la casa. Tengo miedo de vivir toda la vida en una casa sin respeto. Esa noche fuera, seguía el ruido de los coches, el viento silbando por las rendijas. Y yo, por primera vez en muchos días, sentí paz en mi interior, no porque todo hubiera terminado, sino porque había elegido, con dignidad, ponerme de mi lado. Y a veces, una sola elección como esa es suficiente para pasar a otra página de tu vida.